tardes a este público selectísimo que, bueno, es verdaderamente una maravilla que este centro cívico nos esté dejando este espacio para que mes tras mes traigamos temas tan interesantes y también trabajados por cada uno de los ponentes, y especialmente hoy tenemos aquí, que ya ha venido en otras ocasiones, a don Luis Escribano del Bando, que es presidente de la Asociación Justicia por la Sanidad y funcionario del Cuerpo Superior facultativo del SAS, en el SAS. Y por eso tiene también un conocimiento tan penetrante de lo que la administración pues está manejando, ¿no? Y la falta de transparencia tan grande, que es el motivo de nuestro observatorio, que es para la transparencia electoral, pero estamos viendo la falta de transparencia en general en todos los ámbitos de la administración, tanto a todos los niveles. Hemos tocado todos los niveles, tanto el estatal, central, como el autonómico, como en el local. Y bueno, por parte del observatorio estamos ahora mismo con muchísimo trabajo y tarea, como es normal, porque estamos en campaña electoral para el Parlamento de Andalucía, y por eso también convocamos a los ciudadanos para que, como siempre les decimos, la noche de las elecciones, después de haber ejercido su derecho a votar o a no votar, se acerquen al escrutinio de la mesa electoral más cercana a su domicilio, que tiene todo el derecho, es un acto que es público, y como al final, por el artículo 98.1 de la LOREG, tiene que exponerse el acta de escrutinio y se expone al público, pues pueden y tienen derecho a hacerle una foto, y nosotros estaremos haciendo el escrutinio popular, que nos envían a los grupos que se llaman así, escrutinio popular, tanto en WhatsApp como en Telegram, y vamos haciendo un recuento paralelo y visible para todos. Se sube a una web y ustedes pueden ver tanto el acta, la imagen del acta, como el recuento que se ha hecho. Por lo tanto, es el único escrutinio que puede ser auditable por cualquier usuario de la red que quiera comprobar si el escrutinio se corresponde con las actas. Nosotros tenemos en ese tema el escrutinio popular, este es su símbolo, ¿no? Y decimos, sin vigilancia del pueblo no hay democracia. Paso a Luis. Bueno, en primer lugar, agradecerle al observatorio, agradecerle la invitación a participar una vez más en este ciclo de conferencias. Esta creo que es la última de este ciclo, si no mal recuerdo. Y quería también agradecerle la asistencia a este acto, ¿no? Todo lo que voy a exponer en esta conferencia no es fruto de muchos años de trabajo, de investigación. Llevo investigando la corrupción desde el año 1994 aproximadamente. Entré en la administración en el año 90, antes estuve en una empresa privada trabajando, en una multinacional. Al final ingresé en la administración y todo lo que voy a exponer es fruto de esas investigaciones, ¿no? Porque esto es fruto de muchas horas de trabajo, es decir, investigar en boletines oficiales, investigar sentencias, investigar documentos que se piden por transparencia, presentar querellas, presentar recursos contenciosos, reclamaciones en las administraciones, denuncias en la fiscalía. Es decir, todo lo que voy a exponer hoy es el resultado, un poco el resultado de lo que desde la asociación hemos encontrado que ocurre con la sanidad pública andaluza. Que esto no es, el problema de la sanidad pública andaluza, como veréis, no es un problema de que gobierne un partido u otro, es que es un problema estructural. Y es lo que vengo hoy a exponer, cuál es el grave problema que tenemos con la sanidad. ¿De acuerdo? Bueno, lo primero, para situarnos, porque es importante, ¿no? Y sin ser una lista exhaustiva que os voy a enseñar ahora, son muchos los factores que condicionan el funcionamiento, la regulación jurídica, la estructura del sistema sanitario. En este cuadro podéis ver, arriba del todo, el sistema político, porque el sistema político va a condicionar todos los factores que hay debajo, más los que no están, porque ya he dicho, no es una lista exhaustiva, pues todos están condicionados por el sistema político, ¿vale? Entonces, he puesto en primer lugar usuarios del sistema sanitario público andaluz,
¿Por qué el usuario es tan importante? Porque un sistema sanitario siempre va a depender del número de usuarios, pirámides de edad, ¿no? La estructura etaria, es decir, la edad de las personas que viven, en este caso en Andalucía, porque no es lo mismo tener una población muy envejecida y una población muy joven, con muy poca gente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando actualmente? Que la pirámide antes era una estructura hacia arriba y ahora se ha invertido la pirámide, ¿no? Ahora hay más población mayor, por lo cual hay más enfermos crónicos, en fin. Todo eso va a condicionar el funcionamiento, ¿vale? También la salud, también, digamos, también la responsabilidad de los ciudadanos. Si los ciudadanos no se cuidan, evidentemente va a condicionar también el funcionamiento del sistema porque se verá un poco pues, presionado porque hay más enfermedades, ¿no? Eso ocurre, por ejemplo, por poner un solo ejemplo, aunque muy conocido, el de los fumadores, ¿no? Casi muchos fumadores saben que van a acabar con algún problema en el sistema sanitario, ¿no? Otros factores importantes pues son el sistema de enseñanza, porque es fundamental, hay que preparar a todos los profesionales sanitarios, hay que prepararlos para el sistema, ¿no? Y no solamente los de sanitarios, sino también los no sanitarios, que no se habla casi nunca de eso. ¿Sabéis que el 75% de los profesionales del sistema sanitario en el SAS, aproximadamente 75 son sanitarios, pero hay un 25% que no son sanitarios, son de gestión, ¿no? Hay una serie de personas que no son sanitarios, o de gestión y de otros temas que no son de gestión pura, pero sí también no son realmente sanitarios, ¿no? Por eso cuando dé la cifra, los políticos tenemos 130.000 sanitarios, por favor, no son sanitarios, son personal estatutario, que no es lo mismo. Sanitario es un 75% de la cifra que hay total. Y además las cifras no son reales como veremos después. Otro factor fundamental es el ordenamiento jurídico. Es que el ordenamiento jurídico, ¿por qué es fundamental? Porque tiene que regular las enseñanzas precisamente, la organización del sistema sanitario, la planificación, los presupuestos, que es muy importante, los recursos humanos, todo lo que conlleva recursos humanos, la contratación administrativa, es decir, todo eso que dicen las privatizaciones, los conciertos, no sé cuánto, pues eso también tiene que estar regulado jurídicamente. Y después muchas más materias, ¿no?, que tienen que ver con este tema. También las infraestructuras tienen mucho que ver y condicionan el sistema sanitario. ¿Por qué? Porque sabéis que hay un transporte sanitario, ¿no? Según cómo sean las infraestructuras en nuestra comunidad, pues el transporte sanitario será más eficiente o menos eficiente. Entonces hay que tenerlo en cuenta también todos esos temas. O las redes de suministro, tanto de agua, de electricidad, todo. Porque todo condiciona el funcionamiento de los centros, ¿vale? El sistema judicial es fundamental. Porque es el que, digamos, en principio, lo pongo entre comillas, el sistema judicial es el que tiene que revisar los actos de la administración, incluidos los legislativos también. Después están los colegios y asociaciones profesionales, las organizaciones sindicales, que también tienen su papel dentro del sistema sanitario, la investigación, desarrollo e innovaciones, las tecnologías, los proveedores, muy importante, el sistema sanitario no podría funcionar sin proveedores. Si no hay empresas que vendan los medicamentos y que los transporten, que los lleven, no habría forma de funcionar tampoco, ¿verdad? Y después la economía internacional, nacional y regional la he puesto también porque es fundamental. Es decir, no sé si os acordáis, en la crisis económica que tuvimos en 2008, que se inició, en 2011 por ahí, en 2012, todas las comunidades autónomas, todas, tuvieron que recortar gastos. Todas, sin excepciones. Si miráis los presupuestos de cada comunidad autónoma, todas tuvieron que bajar los gastos, obligatoriamente. ¿Por qué? Porque la Unión Europea, además, nos hizo modificar el artículo 135, se hicieron planes de ajuste financiero, y todo eso, al final, pues, por desgracia, pues, también lo sufrió el sistema sanitario público andaluz. También es cierto que los presupuestos se pueden, dentro de los presupuestos, aunque tú reduzcas el gasto, puedes también jugar con las partidas, ¿no? Por ejemplo, yo hubiese eliminado antes todas las subvenciones antes que reducir el presupuesto de la sanidad pública, por poner un ejemplo. Porque las subvenciones no son necesarias para vivir, pero el sistema sanitario sí. Entonces, es decir, es una cuestión de prioridades cuando se hace un presupuesto en el que hay que darle más importancia a unos temas que a otros, ¿no? Y después, bueno, otros muchos factores que no he puesto en este grupo. Voy a hacer un poquito de spoiler de mis conclusiones de esta conferencia. Es decir, si los incentivos en un sistema político superan los desincentivos, la corrupción está servida. ¿Qué significa? Si el sistema político, que en nuestro caso en España no es un sistema, porque los sistemas políticos se instituyen de abajo arriba, y en el caso de España no fue de abajo arriba, fue de arriba a abajo. Entonces lo que se instituyó en España en el 78 fue un régimen político, no un sistema político. Fue un régimen conocido como partidocrático.
¿Vale? ¿Por qué? Porque no separaron los poderes, no hay representación del pueblo en el poder legislativo. Cuando hablo de separación de poderes me refiero al legislativo y ejecutivo. La justicia no es independiente, es dependiente de los otros poderes. Hay una gran opacidad, el nepotismo en las instituciones es la regla, no se exigen responsabilidades, la impunidad en lo que abunda. Es decir, esos son precisamente los incentivos que están superando a los desincentivos para que la corrupción no se dé, pero en este caso es todo lo contrario. Y por eso, en nuestro país, en España, la corrupción es sistémica, porque los incentivos siempre superan a los desincentivos. Me refiero a los desincentivos, son todo lo contrario de lo que he dicho. Separar los poderes, tener representación en el poder legislativo, no es exigir las responsabilidades cuando se coja a alguno torciendo el derecho, en fin, toda esa serie de cosas que no se están haciendo. Otro spoiler de mis conclusiones es que si un gobierno no es absolutamente transparente, pudiéndolo ser, y cuando digo pudiéndolo ser es porque, claro, evidentemente no estamos diciendo que publiquen los DNI de cada persona en las redes sociales, ¿no? O en las páginas web, pero sí hay mucha información que se puede publicar que no se está publicando. Y las administraciones no quieren publicarlo porque a los partidos no les interesa. Mientras menos información tengan los ciudadanos, más manipulables son. Entonces, mientras más transparente sea un gobierno, mientras más transparente, menos corrupto será. Si no, por eso yo siempre he dicho que si no es absolutamente transparente, es absolutamente corrupto. ¿Vale? Y esta es la última frase que quería explicarles también, que abrió revuelto, ganancia de corrupto. Si yo tengo, como aparece en la imagen, un río súper revuelto, donde tengo dispersión normativa, todo es un caos, la regulación jurídica es caótica absolutamente, ahora lo veréis. Es decir, si todo funciona tan mal, entonces si lo que abunda es precisamente la irregularidad, entonces, claro, ¿quién gana con todo esto siempre? Pues el corrupto. Y cuando hablo de corrupto, quiero hacer una precisión. La corrupción no es delinquir. Es decir, los delitos es una parte de la corrupción. Pero la corrupción hay que entenderla de otra manera. La corrupción es el abuso de poder. Cualquier gobernante que abuse del poder está cometiendo un acto de corrupción. Por ejemplo, hay infracciones administrativas, que son graves y muy graves, que también son corrupción. Cuando los partidos dicen, me han archivado la denuncia penal que tenían impuesta contra mi partido, era mentira, no había corrupción. ¿Cómo que no había corrupción? Claro que la había, porque administrativa la había, y muy grave además. Voy a poner un ejemplo, el nepotismo. Eso es muy típico. Nepotismo, en el Código Penal existe el delito de nombramiento ilegal, pero solamente para casos muy tasados. Sin embargo, en la administración, el nepotismo abunda en todos lados, incluso en el SAS, como veremos ahora también. Es decir, el nepotismo que existe en las administraciones. Y eso es corrupción. Aunque los partidos lo intenten enmascarar diciendo que no es delito y tal, pero existe la corrupción, ¿vale? Esto es una imagen de lo que es la Administración Sanitaria Andaluza, para que los que no la conozcáis tengáis un poco una idea, ¿no? Por un lado está la Administración General, que es la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencia actualmente, porque esto van cambiando los nombres cada 2 por 3 para que los ciudadanos no se enteren de nada. Entonces, Consejería de Sanidad, antes se llamaba de Salud, que tiene unos servicios centrales y unos servicios periféricos. En los centrales está la Viceconsejería de Sanidad actualmente, de la que dependen determinados entes instrumentales. Uno es el Servicio Andaluz de Salud, otro es el Instituto de Salud de Andalucía y la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia. La Agencia de Servicios Sociales y Dependencia depende de la Consejería de Sanidad en lo que respecta solamente a drogodependencia y adicciones, ¿vale? El resto, lo que es la dependencia, depende del Servicio Social. Después está la Secretaría General de Humanización, a la que está escrita también FAISEN, que es una fundación de integración social de enfermos mentales, y después ya está la Secretaría General Técnica de Sanidad. Sector instrumental, el más importante, Servicio Andaluz de Salud. Ya sabéis que es, antes era un organismo autónomo, ahora es una agencia administrativa, es la entidad que más gasta de toda la Junta de Andalucía, tiene un presupuesto brutal, actualmente ya ha llegado a 16.000 millones de euros, pero esos son cada año. Es decir, es un presupuesto brutal. Y un presupuesto que veremos después no está controlado debidamente, ¿vale? El Servicio Andaluz tiene un consejo de administración, que lo he puesto en rojo, ya lo indicaré por qué,
una dirección gerencia, que tiene rango de viceconsejería, y una serie de direcciones generales. La primera que aparece, la Dirección General de Asistencia Sanitaria y Resultados de Salud, es donde yo trabajo actualmente. O vamos, desde el año 2017 estoy en el trabajo. Después tiene adscrito el Servicio Andaluz de Salud el Consorcio Sanitario Público de Aljarafe, que no sé si los que sois de aquí de Sevilla conocéis el Hospital de Bormujos, que es de la Orden de San Juan de Dios, pero pertenece al consorcio. Y esto ha creado una cantidad de problemas brutales que ahora comentaré. Después está el Instituto de Salud de Andalucía, que en la nueva ley se integra en la Escuela Andaluza de Salud Pública, la Escuela Andaluza de Salud Pública, que es una empresa pública, y después está la Fundación Progreso y Salud, y la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, como he dicho antes, y FAISEI. ¿De acuerdo? Consejo de Administración del SAS. Fijaros las atribuciones tan importantes que tienen. Definir los criterios de actuación del SAS. Elevar a la Consejería de Salud el anteproyecto del estado de gastos e ingresos cada año. Aprobar la memoria anual de la gestión del SAS. Y toda la que sea la normativa se le atribuye. En el decreto, porque esto está en la Ley de Salud de Andalucía, en el decreto que lo desarrolla dice que tiene que reunirse una vez al año como mínimo. Y siempre que la convoque su presidente. El presidente es el consejero de Sanidad. ¿Quieren creerse que solo se ha reunido una sola vez? Fue en el año 2003 para constituirse y para autorizar la creación del Consorcio Sanitario Público de Aljarafe. Desde entonces no se ha reunido. ¿Por qué no reúnen al Consejo de Administración del SAS? Lo voy a explicar. Porque está compuesto por lo siguiente. Presidente del consejero, el secretario es el secretario general técnico del SAS, y hay 16 vocales, donde están 7 representantes del SAS, 3 de las entidades locales, 2 de las organizaciones sindicales, 2 de las organizaciones empresariales y 2 de las organizaciones de consumidores. Como a los políticos nunca les ha interesado la participación ciudadana en ningún órgano de la administración, y más en un órgano que tiene estas atribuciones legales por ley, pues no lo convocan, simplemente. Y no pasa nada, nadie le llama la atención. No, en nuestro régimen político no hay consecuencias. Es decir, aquí se puede incumplir, los políticos pueden incumplir la ley cuando les dé la gana. Pueden incumplir la Constitución, pueden incumplir los decretos, pueden incumplir lo que quieran y no hay consecuencias. Si lo hacemos nosotros, los ciudadanos, sí hay consecuencias. Pero si lo hacen ellos, no hay consecuencias. Para mostrarles, aquí tienen el certificado de aquella reunión primera que hubo en 2003, que la obtuve por transparencia, que curiosamente, ahora lo comentaré, cuando gobernaba el PSOE y pedía los documentos por transparencia, me los daban siempre, sin ponerme problema ninguno. Es más, no me tachaban ni las firmas de la gente, en este caso sí las han tachado. Cuando se los pido ahora al gobierno actual, os lo voy a enseñar después, lo que me entregan. Cuando me lo entregan, porque la mayoría de las veces la inadmiten y la niegan. Y me tengo que ir a reclamar al Consejo de Transparencia, la asociación tiene que presentar todas las reclamaciones, y las hemos, de momento llevamos ya 14 reclamaciones ganadas, todas ganadas al Consejo de Transparencia. Ahora lo veremos. Sistema sanitario. Hemos visto antes la administración sanitaria. Ahora vamos a ver Sistema Sanitario Público Andaluz. Sistema Sanitario Público Andaluz es simplemente un subsistema dentro del Sistema Nacional de Salud. En España sabéis que el Sistema Nacional de Salud es único. Es decir, aunque las competencias se han transferido a la comunidad autónoma, el Sistema Nacional de Salud es único. Y después cada comunidad autónoma tiene su propio sistema sanitario. El andaluz, según la ley nuestra, pues es el conjunto de todos los recursos, medios organizativos y actuaciones de las administraciones sanitarias que están vinculadas a la comunidad autónoma. Dice, en el artículo 45 de la ley, dice, el sistema está compuesto por todos los centros, servicios y establecimientos sanitarios públicos integrados en el SAT o en el Instituto de Salud de Andalucía o adscritos, o aquellos entes que estén adscritos. También los centros, empresas públicas, en fin, una serie de centros que están funcionando en la comunidad autónoma, todo eso forman parte del sistema sanitario. Observad que he puesto en rojo el Consorcio Sanitario Público de Aljarafe, ya te explico por qué. Y por qué he dicho antes que es un problema. ¿Qué pasa con el consorcio? El Consorcio Sanitario Público de Aljarafe es un ente que se fundó en 2003, como he dicho antes, en el que el 50% del consorcio lo tiene el SAS, el Servicio Andaluz de Salud, y el otro 50% es de la Orden Hospitalaria San Juan de Dios. ¿Vale? Ese consorcio no tiene personal. Ese consorcio tiene solamente en su presupuesto, si lo miráis en la ley de presupuesto, lo podéis mirar porque están en la web de la Consejería de Economía y Hacienda,
observad que solamente hay una partida, que es la transferencia que le hace el SAS. Es decir, yo SAS le transfiero anualmente los millones que yo entiendo que tiene que tener ese consorcio para funcionar. Es dinero que va a la orden hospitalaria de San Juan de Dios, evidentemente. Porque aunque digamos contablemente va al consorcio, pero directamente lo gasta todo la orden hospitalaria de San Juan de Dios. Tened en cuenta una cosa, que el hospital de Bormujos no lo gestiona el SAS, lo gestiona la orden hospitalaria. Creó un ente instrumental, que no me acuerdo ahora mismo cómo se llama el nombre, pero tiene un ente que es el que gestiona el hospital. ¿Cuál es el problema de esto? La absoluta opacidad. Si miráis en transparencia del consorcio, veréis que no hay ninguna información de nada. Es un consorcio que tiene un consejo rector. Según el convenio que firmaron en su día la orden hospitalaria y el SAS, tiene que estar publicado en Boja siempre el consejo rector. Y cada vez que se modifique, se tiene que publicar en Boja. Desde el año 2007 no se ha vuelto a publicar nada. Lo he pedido por transparencia, me denegaron la información que solicité del consejo rector y al final el consejo de transparencia dijo que me la tenían que dar. Y me la han dado. La del consejo rector me la han dado. Y ahí hay un montón de modificaciones y ya me he enterado de quiénes son los que forman el consejo rector, porque antes no tenía ni idea porque no informan de esos temas. Y eso están incumpliendo la ley de transparencia, porque hay un tema que se llama publicidad activa, donde el consorcio tiene la obligación de publicar todo en la web del consorcio, pero no está publicado. Pero no pasa nada. Cuando no lo publico, como nadie exige responsabilidad de nadie, no pasa nada. ¿Quién autorizó la creación del consorcio? El Consejo de Gobierno. Aquí tienen el acuerdo firmado por Manuel Chávez González, presidente de la Junta, y Francisco Vallejo, consejero de Salud, curiosamente los dos condenados por los hechos. Pero bueno, ha sido una casualidad, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? En aquel momento Francisco Vallejo era consejero de Salud. Acordaron la creación del famoso consorcio, ¿no? Y yo pregunto, el consorcio, ¿por qué el SAS ya que ha tenido años para hacer un hospital en el Aljarafe? Porque ahora no hace más que decir, vamos, el hospital nuevo de Málaga, el hospital no sé cuánto, pero es que Cádiz tiene ahora mismo 4 conciertos sanitarios con la empresa Pascual porque no hay hospitales en la sierra. Y es que, y en distintas comarcas de la provincia gaditana, pero es que en el Aljarafe tampoco hay hospital del SAS. No lo hay. Y hay una población brutal aquí en el Aljarafe y no lo construyen. Sin embargo, siguen con la orden. Y ahora explicaré una cosa de la orden que es curiosísima, ¿no? Como el consorcio crea tantos problemas, porque ¿qué pasa? Cuando las cosas se hacen mal, todo acaba en los juzgados. Entonces, como nadie sabe exactamente qué es el consorcio, o por lo menos la mayoría de la gente no lo tiene claro, pues los propios trabajadores del hospital, que los contratan laboralmente, la orden de San Juan, que no entran por oposición, entran a dedo. Yo contrato a fulanito, a fulanito, a fulanito. ¿Qué pasa? Que esas personas después se presentan a la bolsa de empleo del SAS o se presentan a las oposiciones y dicen: yo quiero cobrar mis trienios y me reconozcan los trienios del tiempo que está trabajando en el consorcio, porque el consorcio es público, del sistema sanitario. Y el SAS, no, el consorcio no es público. Él dice el SAS, el consorcio sí es público, pero el hospital no, porque el hospital es privado. Y empiezan a jugar con esas tonterías hasta que todas las sentencias, que las tengo todas, si a alguien le interesa, yo se las paso, todas las sentencias acaban diciendo: perdón, los trienios hay que reconocérselo a ese señor porque el consorcio forma parte del sistema sanitario por el andaluz. Hasta que el Supremo ya en 2020, ya harto de toda esta barbaridad de que estamos pasando aquí en Andalucía, dice, y una frase que a mí se me ha quedado grabada, dice: incumbe a la Administración prestar atención a las figuras peculiares que crean a fin de atender a las consecuencias no buscadas de origen. Claro, si usted se pone a hacer experimentos, porque está haciendo un experimento con el Consorcio Sanitario Público de Aljarafe, cuando usted se come el marrón de lo que ha creado. El problema es que no se le exige la responsabilidad de los políticos, sino que la pagamos todos. Esa es la diferencia. La estructura territorial. Perdón, sí, ya he vuelto. La estructura territorial. Bien, vamos a ver cómo se estructura territorialmente la sanidad en Andalucía. Según la ley nuestra, dice que la comunidad... según la Ley General de Sanidad, la estatal, que es una ley básica que tienen que cumplir todas las comunidades, todas, delimitan y constituyen su territorio, lo hacen demarcaciones que se llaman áreas de salud, ¿vale? Son áreas de salud. Dice el apartado 3, las áreas de salud serán dirigidas, lo he puesto en mayúsculas, ya le explicaré por qué, dirigidas por un órgano propio donde tienen que participar los ayuntamientos, las corporaciones locales con un 40% en la dirección de las áreas de salud. Ya pasa.
¿Cómo? Hoy soy un revés, ¿no? Si es que está el cable fatal. Le daré más fácil, más suavemente. Estructura territorial del sistema sanitario. Bueno, según nuestra normativa, se crea la área de salud, 8 áreas que coinciden con las provincias. Esto tuvo sus problemas, porque el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía lo anuló, pero después se fueron al Supremo y lo ganó. Y ahora, según el Supremo, efectivamente se han confirmado que las áreas de salud son las provincias. ¿Vale? ¿Están las corporaciones locales en el órgano de dirección? No, porque el propio decreto, la propia Ley de Salud de Andalucía dice que está dirigido por las delegaciones provinciales de salud y que las corporaciones locales estarán en un órgano de participación que se llama Consejo de Salud, donde pueden decir todo lo que quieran, pero no están en el órgano de dirección. Es decir, nuestra propia comunidad autónoma está incumpliendo una ley general básica. ¿Le han exigido responsabilidad de alguien por eso, por ese incumplimiento? No, da igual. Si pueden hacer lo que les dé la gana, pueden legislar lo que quieran. Si ya lo he dicho mil veces, estoy muy cansado de repetirlo. Es que en este régimen político pueden hacer lo que quieran los políticos. Después, las áreas de salud se dividen en zonas básicas de salud. Cada área de salud se divide en una zona básica que están constituidos por un solo municipio o por varios municipios que se agrupan dentro de la zona básica. Y dentro de la zona básica de salud están los distintos centros de atención primaria. Sabéis que la estructura funcional, nuestro sistema sanitario funciona con un nivel de atención primaria primero y después está el nivel de atención especializada. La atención primaria es la que prestan los centros de salud, por entenderlo, y consultorios locales, que también hay consultorios, y la atención especializada es la que se presta en los hospitales y en los centros de especialidad. La atención primaria se presta por los distritos de atención primaria, a través de esa zona básica de salud que ya he dicho, y después está en la atención especializada, lo que dice la normativa nuestra, que es el área hospitalaria, que está en una demarcación geográfica que integra al menos un hospital y los centros de especialidades que se adscriben a ese hospital. Si buscan ustedes en algún sitio, intenten buscar áreas hospitalarias y no van a encontrar nada. Aunque la normativa dice que son hospitalarias, la normativa, el SAS, si buscan en la página web, ¿verdad? Nunca encontrarán áreas hospitalarias. Nunca. Los pone la normativa, da igual, pero ellos lo llaman como les da la gana. ¿Vale? La atención primaria se consta actualmente de 34, en Andalucía, 34 distritos, y ahora aparece aquí una figura nueva que le llamaron áreas de gestión sanitaria. Para liarle más todavía la vida a los ciudadanos, ¿vale? Pues entonces, además del distrito, ahora crean las áreas de gestión sanitaria. ¿Qué es un área de gestión sanitaria? Pues un distrito que tiene un hospital comarcal o un hospital de algo y lo meten en la misma zona y ahora le cambian el nombre y le ponen área de gestión sanitaria. Simplemente. Y que el órgano directivo pues, van a dirigir tanto el distrito ese, los centros de salud, como van a dirigir también el hospital que tengan allí dentro. ¿Vale? En total hay 16 áreas de gestión sanitaria. Esto es muy curioso de las áreas de gestión sanitaria porque al principio en el año 90 y tanto se aprobó una ley de presupuesto. Esto no existía ni siquiera la ley de salud de Andalucía, en el año 93 creo que fue. Una disposición adicional, como hacen en las leyes de presupuesto aquí en este país, que te ponen de todo, si la ley de presupuesto, además de presupuestar, sirve para otras cosas, para corromperse y eso también. Entonces dijeron, en una disposición adicional, vamos a crear las áreas de gestión sanitaria. El Consejo de Gobierno podrá crearlas. Pues llegó el Consejo de Gobierno aquí en Andalucía y dijo, pues yo voy a crear 3. Y creó 3 por decreto. Porque el Consejo de Gobierno, cuando aprueba por decreto. Llega la Ley de Salud de Andalucía en el 98 y monta el pollo. Porque ahora ya dicen que los distritos sanitarios, los límites geográficos de los distritos sanitarios, los crea una orden de la Consejería de Salud. Y entonces el SAS interpretó que eso es lo que quería decir que también podía crear, la Consejería de Salud dijo, pues entonces también puedo crear áreas de gestión sanitaria. Pues no, porque la competencia sigue siendo del Consejo de Gobierno. Sigue siendo el Consejo de Gobierno, porque en la ley de salud nuestra no está habilitado la Consejería para crear áreas de gestión sanitaria. Pues la está creando. Un montón, por orden. Un montón. Además, muy gracioso, no sé si sabéis, crearon el área de gestión sanitaria de Poniente de Almería, y a un poquito años la quitaron. La han quitado. Y el otro día vi en la prensa, no sé qué, que estamos otra vez pensando otra vez crear. Es decir, es que de verdad es una locura cómo funciona, ¿no? Pues después hay 216 zonas básicas de salud en Andalucía. Yo voy a poneros, para que veáis cómo queda esto.
un segundito que voy a... Bueno, este es el mapa, ¿vale? Sanitario de Andalucía. Ahí veis lo que son los distritos de atención primaria y las zonas básicas de salud. Curiosamente, en dos distritos hay zonas básicas mezcladas de una provincia y otra, ¿vale? Que no son estrictamente de la provincia, como pasa en el norte de Huelva y de Sevilla, que hay algunos municipios que están metidos en un distrito de otra provincia. Pero que sepáis que este es todo el mapa completo, ¿eh? de los distritos de atención primaria y las zonas básicas de salud. Voy a adelantarme un poco, pero os voy a comentar. Sabéis que cuando se aprobó la libre elección de médicos en los centros de salud, podéis elegir el médico que queráis y el centro de salud que queráis dentro del distrito de atención primaria. No de vuestro municipio, no. ¿Dónde está la trampa de todo esto? Lo digo porque ahora os lo enseñaré. Porque cuando uno entra en Salud y dice, voy a cambiarme de centro de salud, porque no me gustan de mi pueblo, me voy a ir al pueblo de al lado que me han dicho que está mucho mejor, y al médico me han dicho que hay un médico estupendo. Si ustedes intentan cambiar eso en el Salud, no les dejan. Solo les dejan elegir el centro de salud de su municipio. Por lo cual, están vulnerando claramente lo que dice la normativa de libre elección de médicos dentro del distrito. Es decir, que como a ellos les da igual, les da igual incumplir la norma. Pero así está establecido. Si ustedes entran en Salud, lo pueden hacer, intentar cambiar el médico y verán que solo les sale para elegir su pueblo, no sale otro. Punto. Y si lo quieren hacer, eso sí, lo pueden hacer, pero tienen que ir a su centro de salud, pedirle el listado de todos, que no lo tendrán. Todo lo que haya, ¿dónde están todos los centros de salud que puedo pedir en mi distrito? Pues nunca acaba, porque al final es liarla con la gente. Mira, este es lo que antes dije del tema de transparencia. Estas son todas las reclamaciones que hemos puesto por incumplimientos de la Consejería de Salud y del SAS. Si miran a la derecha, sentido de la resolución, todas las reclamaciones estimada. Hay una que está estimada y que la he tenido que volver a presentar también, otra vez. ¿Cuál es? La del listado. Ah, esto es muy gracioso. Yo pedí el listado, ahora lo contaré, el listado de personal estatutario que hay en el SAS trabajando a dedo. Porque se hace todas las cosas ilegalmente. Entonces, allí mucha gente, hay 450 estatutarios trabajando en el SAS a dedo. Entonces, el Consejo de Transparencia le dijo, oiga, que le dé usted el listado que le ha pedido, porque me lo denegaron, evidentemente. El listado de todo el personal que está trabajando allí a dedo. Y como no, me lo denegaron, el Consejo de Transparencia ha dicho que me lo tiene que dar. Ha pasado el plazo para que me lo den y no me lo quieren dar. Ha pasado ya 3 o 4 meses desde que dijeron que tenían que darme el listado. No me lo dan y tengo que poner una segunda reclamación al Consejo de Transparencia por incumplimiento de su resolución. Y esta es la guerra en la que nos meten a los ciudadanos constantemente, con una opacidad absoluta, ¿vale? Lo que he dicho antes del consorcio sanitario, quería enseñarles esto. Observen el crecimiento de las transferencias que le remite el SAS al Consorcio Sanitario Público de Alcalá. Ustedes verán ahí, si lo observan bien, que hay una subida brutal en el año. De 2023 a 2024 sube casi 3.400.000, de repente sube 6 millones de euros en 2025 y de repente ha subido a 13 millones más, a 89 millones en 2026. Entonces, bueno, ¿de dónde han sacado esta gente el presupuesto para subir esos presupuestos? Porque yo no conozco ningún hospital público que le hayan subido los presupuestos de esta forma. A ninguno. Pregunten ustedes cuál es el presupuesto de todos los hospitales públicos. Lo pueden preguntar, al SAS. A ver cuál ha sido la subida que han tenido de presupuesto cada hospital público. Sin embargo, el consorcio va por libre. Entonces pedí las actas del Consejo Rector. Digo, a ver, ¿quién ha decidido esto? Pues les voy a enseñar las actas. Porque esto es que si no lo enseño la gente no se lo cree, pero que lo tengo que enseñar, porque si no es imposible. No se puede saber. A ver, el escritorio aquí. Aquí. Consorcio. Las actas. Observen cómo entregan las actas.
Hasta me han tachado calendario de las próximas reuniones del Consejo Rector. Hasta eso tachan. Pues yo lo veo muy transparente. Grado de avance de la ejecución. Dios, pero observen, así me entregan las actas, ¿eh? No tienen vergüenza. Ninguna. Observen. Todo así. Plan de gestión del hospital, en negro. Informe de la subcomisión económica, en negro. Todo así. Este es el SAS. Esta es la realidad que vivimos. Los ciudadanos. Presentación del Consejo Rector de un nuevo miembro. Eso sí, la han dejado en blanco. Que van a presentar al nuevo miembro. Es que esto de verdad, es que es una locura. Todo así. Me dejan el orden del día, me lo dejan limpito, pero después tachan todo lo que han hablado. Con lo cual, intenten averiguar por qué esa subida tan bestial ha tenido el consorcio sanitario. Imposible. Lo dicho, el consorcio es el órgano más opaco que existe ahora mismo dentro de la administración sanitaria. Es que se lo quería enseñar porque si no, no se lo creen. La gente no se cree que puedan hacer un documento así. Bueno, sigamos con la esta. Ay, bueno, se ha ido al... Un momentito. Aquí estamos. Para ver. Centros de atención primaria hay 1516. Son que se dividen en tres tipos. Centros de salud hay 435. Consultorios locales 673. Consultorios auxiliares 408. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? Según la normativa básica solamente existen dos tipos, que es el centro de salud y los consultorios. No existen otros. Consultorio de atención primaria. Pero aquí en Andalucía han llegado más lejos y se han inventado uno nuevo, que se llama consultorio, uno le llaman local y el otro auxiliar. Que en total hay 1000 consultorios. Y centros de salud son 435, ¿vale? ¿Esto dónde está definido? ¿Cómo se clasifica? Esto está en una norma estatal que te clasifica los centros de salud, que ahora os lo enseñaré. Después, la atención especializada, lo que he dicho antes. Área especial hospitalaria, número desconocido, porque como no hay información, no se sabe. Centros directivos hospitalarios, pues aquí en el SAS se inventan los nombres. Centros directivos hospitalarios, 17. No sé lo que es un centro directivo hospitalario. No se sabe, porque no está definido en ningún lado. Hospitales, 39. Claro, hospitales es todo lo que no sea un centro de salud, más o menos. Los CHARES es lo que le llaman a centros hospitalarios de alta resolución. Hay 17 en Andalucía. Centros de consultas externas, 42. Centros de salud mental, hay 155. Centros de transfusión, 8. Y centros de emergencia del 061, hay 8. Si entran en la web del SAS, en la parte de abajo del todo de la página web, verán ustedes estadísticas. Váyanse a las estadísticas y ahí tienen muchos datos. Bueno, la última estadística sobre los centros es del año 2021. 2026. Es que ni siquiera actualiza los datos. Bien, atención primaria. Se ha puesto ahí. A ver si vuelve. Ahí. Cada centro de atención primaria, cada centro de salud, consultorio y tal, tienen que tener autorizadas unas unidades asistenciales. Esto es muy importante como conocimiento como ciudadano, ¿vale? Tienen que tener autorizadas las unidades asistenciales, que están definidas en el Real Decreto 1277 de 2003. Y además tiene que estar cada centro inscrito en el registro de establecimientos sanitarios. Y esto es tanto para los públicos como para los privados. Si ustedes quieren saber si un dentista tiene autorización sanitaria, pueden entrar en el registro que está en la página web del SAS. Ahora les enseñaré cómo se encuentra el dato. Y pueden saber qué tienen autorizado. ¿Vale? Y además, si depende de uno privado, si depende del público, todo eso lo explicaba. La atención especializada también tiene que tener aprobadas las unidades asistenciales. Esto es muy importante, lo de las unidades asistenciales, como enseñaré ahora. Y también tiene que estar registrado, evidentemente. Mira, aquí tiene la definición de un centro de atención primaria. Esto es lo que dice la normativa básica estatal para todo el país. Son centros sanitarios sin internamiento, que atienden al individuo, la familia, la comunidad, que hacen promoción de la salud, prevención, diagnóstico, curación, rehabilitación a través tanto de sus medios básicos como de los equipos de apoyo a la atención primaria. Y eso se divide en dos, que son los centros de salud y los consultorios de atención primaria. Ustedes ven las dos definiciones y no son... yo trabajo en SAS, soy capaz de definir de diferenciarlo uno del otro. Es decir, esto es porque el papel aguanta todo y bueno, pues ya está, pues se pone, ¿qué vamos a hacer? Dice, el de consultorio, la definición estupenda sobre centro sanitario que sin tener la consideración de centro de salud es de atención primaria, ¿vale? Pues ya está.
Es decir, todo lo que no sea un centro de salud es un consultorio de atención primaria, ¿vale? Otra vez ahí, Dios. Y bueno, sí. Esta es la clasificación de centros, servicios, establecimientos sanitarios. Lo que decía antes, hay una clasificación, aquí a la izquierda de la diapositiva, están los hospitales, las consultas. Es decir, hay un montón de centros, y después está la oferta asistencial. La oferta asistencial es lo que puede y tiene que tener autorizado el centro sanitario. Entonces tiene una clasificación y la propia normativa define lo que es una unidad asistencial, siempre la define. Por ejemplo, he puesto ejemplo aquí. La unidad asistencial de medicina general de familia. Todo centro de salud, todo consultorio tiene que tener esa unidad autorizada. Porque si no la tiene, no puede prestar la atención primaria, ¿vale? La de enfermería, pues igual tiene que tener también la unidad asistencial de enfermería. Después está la de oncología, y aquí he subrayado una que es muy importante, pediatría, porque sé que muchos ciudadanos piden siempre, oiga, mi centro de salud no tiene pediatra. Pero es que a lo mejor el centro de salud no tiene autorizada la unidad asistencial de pediatría. Y si la tiene, tiene que prestarla un médico especialista en pediatría. No como pasa en muchos centros de salud que la oferta asistencial de pediatría la está prestando un médico de familia. Que eso es lo que está pasando en muchos centros de salud. Porque como no tiene pediatra, dice, bueno, como lo tengo autorizado, pues que un médico de familia se ponga a actuar de pediatra, ¿no? Aquí, si quieren consultar el registro, miren, aquí lo tienen. El paso primero, voy a la página de la consejería, en la parte de centro y servicios tiene el acceso al registro, ¿vale? Se llama CIFES, ¿vale? Tienen el acceso, ya les adelanto que como no tengan configurado su navegador de internet en condiciones, no pueden entrar. Siempre les va a dar un error, se lo aviso. Porque a mí me pasa. Paso 2, una vez que entran, fíjense que ni siquiera está actualizado el nombre de la consejería, todavía está con salud y familia, que eso ya no existe. Pero ahí sigue el nombre puesto. Ahí verán, en rojo a la derecha, consulta de centro. Pican en la consulta de centro y se les abre un buscador. ¿Vale? Van rellenando para buscar los centros. Y entonces, por ejemplo, en este caso he hecho una búsqueda de hospitales de la provincia de Sevilla y me han salido los hospitales que hay. Verán que a la derecha aparece SAS, privado, 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 privado. Y a la derecha del todo tiene los detalles de cada uno. Entonces, una vez que le piquen al detalle del centro que quieren mirar, se les abre una cosa como esta. A la izquierda tienen un centro de salud, el de los Bermejales Cogido, por ejemplo, y ahí tienen las unidades asistenciales. Y a la derecha tienen un centro de salud en este caso, de Marqués de Paradas. Y ahí tienen las unidades asistenciales que tienen, ¿vale? Y este es el del Hospital Virgen del Rocío. Digo, para que vean un hospital, la cantidad de unidades asistenciales que tienen autorizadas. A lo mejor no sé si prestarán todo, porque a lo mejor hay cosas que no pueden prestarlas porque no tienen médico. Pero esas son las autorizadas, en principio. Incluso en el Virgen del Rocío aparecen las instalaciones, equipamientos, otros equipamientos, te dicen los ecógrafos que tienen, las salas de gimnasio, los quirófanos. Por ejemplo, en el Virgen del Rocío aquí aparecen 52 quirófanos. ¿Están funcionando los 52? No se sabe, porque no hay esa información nunca. Es decir, esto es digamos, lo aprobado teóricamente, que no se actualiza, que se actualiza muy mal, o lo advierto, y que no siempre responden a la realidad. Principio inspirador de la actuación del sistema sanitario. Esto simplemente quería decirles que todos estos principios están en la ley. El acceso universal, la salud integral, la equidad, planificación, mejora continua de la calidad, descentralización, participación de los trabajadores, participación ciudadana. Estos son los principios inspiradores que ninguno se cumple, o casi ninguno. Como tampoco pasa nada, pues, en materia de salud hay 3 campos de actuación principalmente. Uno es el de salud pública, es muy importante, que es la prevención, la vigilancia de epidemias, es decir, una serie de cosas, las autorizaciones que hay que hacer, la prevención de la salud mental, hay muchos temas dentro de salud pública, ¿vale? Después está la salud laboral, que tiene una parte solamente, porque la salud laboral no la tiene toda, porque no es competencia todo de sanidad, pero sí una parte. Y después tiene lo que es la asistencia sanitaria, que es lo que más le preocupa a todo el mundo, el que me vea mi médico, ¿no? Que es lo que más le preocupa. Está la intención integral de la salud, con promoción, salud pública, prevención de enfermedades, acciones curativas, rehabilitadores, el apoyo, ¿no? Y después ya pues, todo el resto de temas que forman parte de la asistencia sanitaria. Pero ahora vamos a entrar en lo principal, que es lo que yo quería llegar, que son los graves vicios que afectan al sistema sanitario. Primero, el régimen económico. Ese condiciona, lo he dicho antes, condiciona todo. En España tenemos un poder unitario, no tenemos separación de poderes, es unitario. Cuando en un país
hay en un Estado es el poder es unitario, están eliminadas todas las garantías. La Constitución puede declarar los derechos y las libertades que quieran. Las leyes pueden inventarse nuevos derechos. Los decretos pueden desarrollar los derechos y las libertades que no están en ningún caso garantizadas. Porque nuestros regímenes no se pueden garantizar. No están garantizados. Tenemos una justicia dependiente, pues todavía menos garantizado, porque si encima va uno a la justicia y es dependiente del Estado, pues imagínense, ¿no? O de los dos poderes, legislativo y ejecutivo, que están fusionados. Decretos leyes. En una democracia es impensable que exista el decreto ley. El único que puede legislar en una democracia es el poder legislativo. El poder ejecutivo, los gobiernos, no pueden legislar. Y aquí ocurre, pero además ocurre y mal, porque no está la Constitución, la que yo digo mal llamada Constitución, y los estatutos de autonomía te ponen unos límites para los derechos leyes, pero que esos límites tampoco los cumplen. No los cumplen, los incumplen. Pero no pasa nada. ¿Quién puede, en España, quién puede recurrir un decreto de ley a la justicia? O una ley. Tres instituciones. Porque los ciudadanos no podemos. En Estados Unidos aprobado una ley que vulnera un derecho fundamental y me voy al juzgado de mi condado. Y denuncio la ley y la recurro. Y el juez del condado puede paralizar la ley y suspenderla hasta que se dicte sentencia. Aquí son impensables. No, porque el régimen precisamente lo que hizo fue evitar que los ciudadanos podamos defender nuestras libertades y derechos fundamentales. Sí, de claro. Otro, el régimen político, he dicho antes, condiciona toda la regulación jurídica entera, las estructuras organizativas, condiciona los presupuestos, el nombramiento de los cargos y directivos, el control del gasto, la contratación, la participación pública, que ese es un tema. La participación pública, sabemos ustedes que aquí en España es adenda. Aquí la participación pública, que aunque la Unión Europea se ha tratado de repetir por activa y por pasiva, que una participación ciudadana para que sea democrática tiene que ser como mínimo por sorteo. Es decir, lo lógico sería que hicieran un registro de asociaciones, de plataformas, yo qué sé, ciudadanas, y que por temas, y que cuando vayan a hacer un grupo de trabajo o lo que sea, sería por sorteo. ¿Cómo que yo elijo a mis amiguetes para que vengan al grupo de trabajo que al final van a decir lo que yo les diga? Vamos a ver, esa es la participación pública real que hay aquí, no hay otra. Es que no existe la participación pública realmente. Oficina Antifraude, yo la he puesto ahí, OAF, en negrita, OAF. Eso es un ejemplo de una institución que funciona para el régimen. La Asociación Justicia por la Seguridad tiene presentadas 4 denuncias en noviembre y diciembre de 2023. 2023. Estamos en 2026 y hace unos meses admitieron una de las denuncias, la última que quedamos por admitir, la han admitido ahora. Es decir, no han resuelto nada. Es un desastre. No funciona los órganos de control. Ahora vamos a la segunda parte. El segundo vicio, la regulación normativa, la inseguridad jurídica en nuestro sistema sanitario es brutal, es colosal. La gente no se puede imaginar que pueda haber una administración que funcione de esta forma. Es imposible. Primer problema que tenemos en Andalucía. El estatuto marco que desarrolla el personal estatutario en Andalucía no está desarrollado en Andalucía. Ahora están todos los médicos de huelga con el famoso estatuto marco que quiere aprobar el Ministerio de Sanidad. Bueno, el Ministerio no, perdón, las Cortes Generales, pero pasa que el proyecto normativo nace del Ministerio. Y están todos los médicos de huelga. Y yo pensando, digo, pero bueno, ¿por qué se ponen los médicos de huelga contra un proyecto que está en Madrid? Cuando desde el año 2003 que está aprobado el Estatuto Marco, ni siquiera se ha desarrollado en las comunidades autónomas. ¿Saben ustedes cuántas comunidades autónomas han desarrollado el Estatuto Marco aprobado en 2003? 4 solamente. Servicio Murciano, Navarra, Cantabria y Castilla y León. Punto. Hay 13 comunidades autónomas que no han desarrollado ni siquiera eso. ¿Y por qué digo que es tan importante? Porque lo que están pidiendo ahora los médicos que quieren un estatuto marco para mejorar sus condiciones laborales, las comunidades autónomas pueden hacerlo con su propia ley. Mejorar el estatuto marco que se aprobó en 2003 en Madrid, en el Estado. Si tienen las competencias para mejorar las condiciones laborales, tanto la retributiva, la jornada de trabajo, todo, lo pueden regular todo. La carrera profesional en las leyes propias de la comunidad autónoma. No lo ha hecho ni uno, lo he dicho 13, no lo han hecho nada. No han hecho nada. Yo no he visto a ningún médico de huelga aquí en la comunidad autónoma esta, contra los gobiernos del PSOE y del PP, no lo he visto a ninguno. ¿Por qué?
¿Y los demás? Y digo yo, los partidos de la oposición, ¿y por qué me han puesto el grito en el cielo? Yo no he visto ninguna iniciativa para desarrollar la estatuto básico, no lo han hecho. No hacen su trabajo, porque todos se callan porque a ningún partido le interesa mejorar las condiciones laborales del personal estatutario. Porque detrás de las mejoras de condiciones laborales siempre hay dinero. Y claro, eso es un problema. ¿Por qué digo que hay dinero? Porque claro, si tú creas unos turnos cada vez más pequeños, unas jornadas más adaptadas a la realidad de la sanidad, que yo comprendo que los médicos y otros profesionales sanitarios, con el enfermero de pasa igual, también, porque tienen unas condiciones brutales. De hecho, aquí el SAS, no lo conocería a lo mejor, pero yo tengo muchas sentencias en las que el sindicato, por ejemplo, de enfermería, SAS, se ha puesto un montón de recursos contenciosos administrativos porque el director gerente de un centro, de un distrito de atención primaria, modificaba por la cara las jornadas laborales. Y no cumplía la normativa. Y tenían que recurrirlo al contencioso. Y lo ganaban siempre, claro. ¿Por qué? Porque el director de un distrito no tiene competencia para modificar la jornada laboral. Lo tiene que hacer por ley la comunidad autónoma. Cosas de esas, así todos los días. Y esos conflictos son los que van embrollando todo el sistema, todo el tinglado, ¿no? Primero, ya lo he dicho, lo del desarrollo socioeconómico. Pero ahora llega la segunda parte. Servicio Andaluz de Salud es una agencia administrativa, lo he dicho antes. Es una agencia que se creó en el año 83, creo 86, no, 86, perdón, por ley, que después la ley de salud, en el 98, derogó parte de esa ley, solamente una parte, y es obligatorio. Desde el año 2013 es obligatorio que tenga aprobados unos estatutos el Servicio Andaluz de Salud para regular todas las materias del Servicio Andaluz de Salud. Las económicas, la presupuestaria, recursos humanos, la jurídica. Porque, por ejemplo, para saber a quién le pongo yo un recurso alzada, si hay un acto administrativo que quiero recurrir, un profesional o cualquiera de nosotros, del ciudadano. No está aprobado el estatuto, está funcionando el SAS sin estatutos. Cuando otros lo tienen, el Instituto de Cartografía de Andalucía lo tiene, el IAP, el Instituto de Administración, tiene su estatuto aprobado, los tienen aprobados y publicados por decreto. Aquí no, el SAS va por libre, hace lo que le da la gana, porque le interesa la dispersión normativa, le interesa que nadie sepa realmente, porque los profesionales se pierden, los profesionales de los estatutarios, que son muchos, son más de 100.000, se pierden, no tienen ni idea de cuál es la normativa aplicable. Ya te explicaré todavía cosas peores. Incumplimiento de lo que he dicho antes, las funciones del Consejo de Administración del SAS no funcionan. El Consejo de Administración no se reúne desde el año 2003. Los decretos leyes constitucionales, esto ya es el colmo. Porque ya no solamente es que dicten decretos leyes, es que encima son inconstitucionales porque vulneran la legislación básica. Yo tengo varios artículos ya publicados de cómo decretos leyes aprobados aquí en Andalucía en temas sanitarios vulneran la legislación estatal básica. Como el Estado está con sus peleitas también, con los peleitas de poder y no sé cuánto, pues no lo recurren. Y si ellos no lo recurren, no lo recurre nadie. Entonces, ahí están los decretos leyes aprobados, que por cierto, decretos leyes que siempre son provisionales, aunque los convalide el Parlamento, son provisionales, lo dice la Constitución. Pues aquí los decretos leyes en España lo aprueban en el año, voy a poner un ejemplo, en el año 87, el de retribuciones del personal sanitario del año 87, y sigue siendo provisional. Tan provisional que se sigue aplicando en Andalucía transitoriamente. Un real decreto ley del año 87. Y eso que era provisional. Así que imagine usted. Acuerdos del Consejo de Gobierno de la mesa sectorial. Esto es otro problema. Se reúnen los sindicatos con el SAS. Acuerdan con la consejería, aprueban la mesa sectorial de sanidad varias cosas y el acuerdo se lo llevan al Consejo de Gobierno, lo aprueba el Consejo de Gobierno, lo publican en voz alta y eso ya es ley. Eso es la norma. Pero vale, es que hay materias aprobadas en el acuerdo del Consejo de Gobierno que lo tienen que desarrollar en una norma. En una norma jurídica, se llame decreto o si es del Consejo de Gobierno tiene que ser un decreto, porque no puede ser de otra forma. Porque son desarrollos de leyes. Y además, para colmo, están eludiendo el procedimiento que le corresponde al decreto. ¿Por qué? Porque en el procedimiento del decreto tienen que participar los ciudadanos. Hay información pública, hay informes preceptivos de distintos órganos. Y cuando no le interesa a la administración que informen otros órganos o que los ciudadanos presentemos alegaciones, pues cuando digo ciudadanos, incluyo también a todos los profesionales estatutarios de la sanidad, todos los profesionales pueden también presentar alegaciones. O los colegios profesionales, que son los que más siempre presentan más alegaciones. Para evitar eso, dicen, no, acuerdo del Consejo de Gobierno. Lo apruebo yo aquí el Consejo de Gobierno por mi nariz y digo, lo que ha dicho la mesa sectorial va a misa. Aprobamiento fresco. Eso es aplicable directamente. Pues no, señor.
Hay sentencia del Tribunal Supremo, ya no la voy a poner, que dice que eso no se puede hacer. Pero aquí da igual. No importa. Aquí se aplica los acuerdos del Consejo de Gobierno como si fueran una norma. Es una barbaridad. Resoluciones del SAS y consejería. Esto es genial. Con actos administrativos que tienen naturaleza reglamentaria. Los que no tenéis mucho conocimiento jurídico os va a costar entenderlo, pero voy a intentar explicarlo bien. Solamente determinados cargos de la comunidad autónoma pueden dictar reglamentos, ¿vale? Que es lo que llamamos decretos u órdenes. Esos decretos, que los decretos los aprueba el Consejo de Gobierno y las órdenes son los consejeros en determinados casos muy limitados. Bueno, aquí no, en Andalucía, y sobre todo en el SAS, aprueban reglamentos con un acto administrativo que le llaman resolución, que lo firma el director general de personal, el director general de no sé cuánto, el director general, y lo consideran norma. Yo cuando entré en el SAS, la primera que vi fue que me chocó tanto que digo, esto no puede ser. Es que no me lo podía creer, como funcionario de carrera que soy. Resolución regulando el transporte sanitario en Andalucía. Y digo yo, una resolución administrativa del año 95. Pero que esa resolución aparece en todos los contratos de transporte sanitario diciendo que era una norma a cumplir. Es una locura. Es decir, lo que yo he visto ahí en el SAS y lo que sigo viendo es incomible. Hace el año pasado publiqué un artículo sobre una resolución y ya no es del SAS, era de la Consejería de Sanidad, que todavía pega, de la Secretaría General de Salud Pública. 2 resoluciones por las que se acreditan como hospitales universitarios 2 hospitales privados de Asís para formar estudiantes de medicina y de enfermería y de tal. Bueno, eso fue en el año 2023, empezaron a formarse, empezaron los cursos, empezaron a formar a la gente, hasta que nos enteramos del tinglado, pedimos la documentación y cuando veo los expedientes, pero si esto es una resolución, pero si esto es nulo de pleno derecho, si esto no eso no es una norma ni se puede aplicar. Bueno, fue publicarlo un día de marzo y al día siguiente de publicarlo en nuestro diario, que por cierto no lo he dicho, el diario de la asociación se llama El Libre, al día siguiente en el Parlamento andaluz, todos los partidos prácticamente pidieron informaciones, pidieron la comparecencia del Consejo de Gobierno, comparecencia del consejero de Sanidad, pidieron de la consejera, que entonces era consejera, pidieron el expediente, copia del expediente, que lo pidió un partido también. Es decir, pidieron todo. ¿Se quieren creer ustedes? El expediente se lo enviaron al mes siguiente al partido. Lo guardaré en un cajón, porque no han hecho nada con el expediente. Las comparecencias, no ha ido nadie al Parlamento a hablar del tema. Es más, en el boletín oficial, en el artículo que tengo escrito sobre eso, y lo pueden mirar si quieren, pueden ver que han decaído todas las comparecencias. Nadie ha comparecido. Hasta el punto que, digamos, decaído significa que nadie va, que ya no podía ir nadie, porque ya está decaído por el tiempo pasado. ¿Ya está? Nada, no hay explicación. ¿Qué tuvimos que hacer en la asociación? Presentamos la denuncia en la Consejería de Sanidad, revisión de oficio, son actos nulos de pleno derecho, empieza la revisión. No, y infórmeme de las actuaciones, no informaban nada, le pedimos otra vez la copia, segunda vez, copia, al cabo de varios meses, no me daban nada, y vale, ese es el juego de la transparencia de nuestro gobierno. Digo, nos vamos como asociación al juzgado de instrucción, denuncia penal, prevaricación por omisión. A las 2 semanas de presentar la denuncia me mandan las copias de todos los documentos. De lo que habían hecho hasta ahora, hasta ese momento. Pero, ¿por qué? Porque que no estaba en juego, había un informe del gabinete jurídico del letrado diciendo que teníamos razón y que tenían que anular todas las resoluciones de todas las acreditaciones de los hospitales. No solamente de los 2 privados, sino de 3 hospitales públicos también, que se habían basado en las mismas resoluciones ilegales. Y tenían que anular 5 hospitales de la acreditación como universitario. Entre ellos los públicos son 3, que es el de Osuna, el de La Línea de Cádiz y uno de Almería, el de Poniente. 5. Pero los estudiantes se han estado formando ya durante 2 o 3 años. A ver cómo da marcha atrás eso, porque la nulidad de pleno derecho no tiene efecto retroactivo. Se anula y se anula. A ver cómo arreglan ahora eso. Pues ahí llevan maquinando a ver cómo lo hacen, porque no saben qué hacer. ¿Pero qué pasó? Que como el gabinete jurídico informó, al presentar la denuncia en el juzgado de instrucción, el Ministerio Fiscal ha dicho: quiero copias del informe del letrado, del gabinete jurídico, porque aquí hay mandanga. ¿Cómo que no han actuado?
Que ahí lo tienen todavía. Le he vuelto a pedir que me mande la documentación que le ha pedido, jugado, que me la manden a mí también. No me contestan, está en silencio. Ellos pueden jugar siempre con el poder. Pueden maltratarnos a los ciudadanos. Les da igual, porque no hay consecuencias. Nadie pide consecuencias, nadie pide responsabilidades a nadie. La Asociación Justicia por la Sanidad le preguntamos al consejero, ¿pueden ustedes decirnos cuántos expedientes han abierto por la cantidad de graves ilegalidades que están denunciadas por la propia Intervención General de la Junta de Andalucía? Dicen, no nos consta ningún expediente abierto. Se quedó tan pancho, me da igual. No les consta, dice. Si son ellos los que tienen que abrir los expedientes. En fin, es que te lo cuidan. Ya seguimos. Planes de ordenación de recursos humanos del Servicio Andaluz de Salud. Hay unos planes de ordenación de recursos humanos con una serie con mucha información. Entre ellas, las jubilaciones que se están produciendo o las previsiones de jubilaciones que se van a producir en los servicios sanitarios, que ningún partido ha querido saber nada de las jubilaciones, porque cuando hemos contratado no sé cuántos sanitarios, pero nunca dicen cuántas jubilaciones ha habido. Es decir, que lo que yo sumo también baja, ¿eh? De eso no habla ninguno, porque no les interesa hablar de esos temas. Ahora hablo primero. Bueno, el plan de ordenación de recursos humanos es un acto programático, es una planificación. No es una norma. En el SAS se aplica como norma, porque es así como funciona esto. Plantillas. Esto sí que es importante. Las plantillas están en de las más graves ilegalidades que hay en el Servicio Andaluz de Salud. Las plantillas se aprobaron de los centros sanitarios en el año 1990, en una orden. Solo creo que se ha modificado una sola vez, me parece en el 94, creo que fue en el 94 o el 93, no me acuerdo. Dice la norma, no se puede nombrar a nadie en un puesto del Servicio Andaluz de Salud si antes no está aprobada la plantilla correspondiente del puesto, el puesto de la plantilla, aprobado por orden de la Consejería de Salud. Pues han estado nombrando un mogollón de gente en puestos que no están aprobados por orden de la Consejería de Salud y siguen cobrando. Y los interventores no dicen nada. Es decir, es una de las más graves ilegalidades que hay ahora mismo. ¿Por qué tienen plantillas y no relaciones de puestos de trabajo como tiene la Administración General? Porque es muy interesante, lo he dicho antes, a río revuelto, ganancia de corrupto. Si yo no tengo unas relaciones de puesto de trabajo con cada puesto, ¿dónde están sus características esenciales? Sus complementos retributivos, que es la importancia que tiene una relación de puesto de trabajo. Los complementos que aparecen en el complemento específico que aparecen en la relación de puesto de trabajo. Eso no aparece en las plantillas no aparecen los complementos. No aparecen las características de los puestos. Y con eso juega la Administración para abusar del personal. Y como el personal estatutario no se entera de nada, porque yo lo comprendo y yo lo comprendo que no se entere, porque su mundo es el centro sanitario donde están trabajando. Ellos no saben cómo funciona la Administración. No tienen ni idea de cómo funciona la Administración. Porque yo he estado también en delegaciones trabajando, cuando entré en la Junta de Andalucía, en las delegaciones, mi mundo era la delegación. Yo no tenía ni puñetera idea de lo que hacían en los servicios centrales. Los servicios centrales no hacían más que mandando información, no sé cuánto, mandando información. Pero yo no sabía para qué coño era la información esa. Es porque mi mundo era muy limitado. Pero cuando salté a los servicios centrales de la Junta de Andalucía en varias consejerías, empecé a enterarme cómo funcionaba el tinglado. Y ahora entendía las cosas, las entendía muy bien. Entendí muy bien la concepción. Y por eso no interesa que haya relaciones de puesto de trabajo. Os les voy a decir una cosa, en 2019 hicieron un borrador, querían aprobar precisamente una norma para regular las relaciones de puestos de trabajo de los centros sanitarios. ¿Saben dónde se ha quedado ese borrador? En el cajón, porque le sigue interesando la plantilla. ¿Vale? Vamos a seguir. Retribuciones. Las retribuciones del personal estatutario, estamos hablando de más de 100 y pico mil. Las ilegalidades son brutales. No se lo pueden ni imaginar siquiera. Es una alcantarilla. El fraude en nómina es una alcantarilla absoluta de dinero. Porque no hay manera de controlar si las jornadas que aparecen en las nóminas se hacen o no se hacen. Muchos dirán, pues si están certificadas por el jefe de servicio. ¿Y qué? Si es que no hay control horario. Es que en los centros sanitarios no hay control horario. En la Administración General de la Junta de Andalucía todo el mundo ficha la entrada y la salida, para saber quién está en cada momento en los centros de trabajo. En el SAS, donde yo trabajo, en los servicios centrales, que es Administración General también, es el único organismo de la Junta que no ficha. ¿Y saben ustedes por qué no se fichan? Porque hay 454 estatutarios puestos a dedos que no quieren que aparezcan en las fichas.
Simplemente para que no conste la ilegalidad que están cometiendo. Así de sencillo es. Y por eso no quieren que se fiche. Y en los centros sanitarios no se ficha, no se sabe cuál es la jornada real. ¿Por qué no le interesa a la administración? Porque, primero, tendrían que pagarle a la gente unas nóminas que no son las que le están pagando. Porque mucha gente trabaja más horas de las que le corresponden. ¿Vale? Y se les paga como una hora ordinaria. Que ese es el gran problema que se queja mucho el tributario. Y segundo, después está la parte contraria. Los personales sanitarios y no sanitarios que no están, que no están en el centro sanitario, porque algunos de ellos están trabajando en la privada. Y nos cuentan, porque en la asociación tenemos mucha información, y nos relatan y nos mandan cosas de cómo gente, antes de ir a operar, la mesa del quirófano se ha parado porque está el anestesista en la privada trabajando por la mañana. Que aquí ya llega tarde, a las 11 de la mañana. Cosas así. Eso que le llaman algunos corruptela no, una corrupción brutal. Porque además llega al segundo parte. ¿Quién fiscaliza las nóminas del personal estatutario? Solamente hay un funcionario, son una unidad que es la intervención. Los interventores tienen que fiscalizar las nóminas para ver si corresponden con la normativa. ¿Qué les pasa cuando llegan a fiscalizar las nóminas? Que, como no saben si han hecho la jornada, ahí aparece un papel que certifica que ha hecho esa hora y con eso va a misa. Pero ellos no pueden comprobar materialmente si la han realizado o no. ¿Vale? De hecho, hubo una denuncia de un sindicato en Osuna, que yo les asesoré, además, porque me pidieron asesoramiento, y le digo, esto me pone coger, ¿no? Y efectivamente, en la oficina antifraude, al final, ellos fueron los primeros que estrenaron la oficina antifraude y tuvieron la suerte de que le resolvieron la renuncia, dijo, en una nómina de un señor que era directivo del hospital, que había estado cobrando como jefe de servicio, sin ser jefe de servicio. Porque como nadie controla nada, porque era el amiguete del directivo de turno, no sé qué, pues ya está. Si da igual, y aquí hay gente cobrando dinero que no le corresponde. ¿Entiendes por qué se gasta tanto en sanidad? Claro, cuando está todo descontrolado, pues normal, ¿no? Estoy hablando de retribuciones. Ojo, aquí volvemos a lo de antes. ¿Saben ustedes de dónde se regularon parte de las retribuciones? En una resolución, un acto administrativo de 2010. Resolución 55-2010. Ahí está. Una resolución de no sé cuántas páginas como si fuera un reglamento. Les da igual, firmado por el director general de personas. Una vergüenza. Aquello no había por dónde cogerlo. 2010. Pero vamos, es peor. Porque si miran ustedes la resolución última, porque las retribuciones económicas las van actualizando cada año, en la última de este año todavía aparece retribuciones según el Real Decreto Ley del año 1987. Todavía están aplicando una norma que era la aplicación transitoria. Transitoria porque era transitoria mientras aprobaban el desarrollo del Estatuto Marítimo. Pero como no quieren aprobarlo porque no les interesa, pues siguen aplicando transitoriamente una normativa del año 87 y los médicos callados. Y los enfermeros callados. Y los técnicos callados. Todo el mundo callado. Nadie dice nada de eso. Y los sindicatos, por supuesto, ni hablan. Porque cuando leen ustedes las actas de las reuniones de mesa sectorial, a mí me da vergüenza leer lo que ven. Vergüenza. Concierto sanitario, simplificación normativa. Este es el rollo de ahora. Concierto sanitario, han dicho. Bueno, vamos a quitar, porque había una normativa que decía, porque lo dice además la Ley General de Sanidad para toda España. Si usted quiere concertar como administración con una empresa privada, tiene que estar homologada la empresa. Tiene que homologar su centro. Y homologar significa que tiene que cumplir los requisitos. Eso lo dice la Ley General de Sanidad. Como las comunidades autónomas son las que ponen los requisitos, pues aquí se pusieron hace ya muchos años un decreto donde aparecían los requisitos que tenían que cumplir para homologar. Ahora ha llegado el nuevo gobierno y ha dicho, no, vamos a desregular todo. Quitamos los requisitos. Ya solamente por la autorización que tiene ya es suficiente. Pero si la normativa le dice a usted que... pero la autorización es la homologación también. Pero si eso no es lo que dice la normativa sanitaria del Estado. Da igual. Nosotros lo consideramos que la autorización es la homologación. Ya está, tomamos viento fresco. Ya lo han arreglado. ¿Qué pasa? Han dado pie a que aumente la corrupción. Mientras menos requisitos le ponga a todos estos temas, más corrupción va a haber. ¿Vale? Por cierto, concierto sanitario, un inciso.
por favor, todo lo que están contando por ahí, que si la privatización depende de no sé qué gobierno, de una norma que aprobaron de no sé cuánto, que si la aprobaron la normativa en la época de Aznar, o la ley 1597, que si fue, no, que fue el PSOE, que se inventaron aquí en Andalucía una orden, no sé qué, no, que fue la Ley General de Sanidad del 81. No, lo aclaro para su conocimiento. Vamos a ver. Los contratos administrativos están regulados normativamente ya en la época de Franco. Cuando yo entré en la administración, nosotros aplicábamos un reglamento del año 50 y tanto, 56 creo que era, no me recuerdo. Es una contratación administrativa muy antiguo. Los contratos de gestión de servicios muy antiguos. Eso no es nuevo de ningún partido de ahora, ni de gobierno, ni nada, eso. Lo que pasa es que los nuevos gobiernos han ido actualizando la normativa de la legislación de contratos. Hasta el punto que, por el hecho de haber ingresado a la Unión Europea, tenemos otro problema. Que no lo he dicho, pero bueno, la regulación jurídica también ahora ya dependemos en parte de la Unión Europea. ¿Cuál es el problema? Que también la Unión Europea tiene competencia en la regulación de los contratos. Entonces, ¿qué le echamos la culpa a la Unión Europea? ¿Qué es la que regula los contratos? Vamos a ver, la regulación de los contratos simplemente es un requisito de garantía de crear un procedimiento para ver cómo se contrata. Simplemente. Punto. Y si a alguna administración le interesa contratar, tiene que cumplir la normativa y punto. Pero la privatización depende de lo que decida cada administración. Es decir, el gobierno que esté en cada momento decide, esto lo voy a privatizar. Según la ley de contrato, usted tiene que justificar el concierto sanitario. Usted tiene que justificar ese contrato que va a hacer. Y ese es que no lo justifican. Y cuando digo no lo justifican, me refiero a que no lo justifican debidamente. Porque no ponen ningún dato material nunca. Cogen la ley y dicen, no hay insuficiencia de personal por insuficiencia material. Pero ¿cuál es la insuficiencia material? ¿Cuáles son las insuficiencias de recursos humanos? No, yo lo que pone en la ley. ¿Está? Y ya con eso, ya lo justifican. No. Eso no es una justificación. Pero da igual. Da igual lo que pongan por escrito, ya lo he dicho antes. Porque nadie le va a exigir responsabilidad. Ahora se han inventado un nuevo término que se llama zona de difícil cobertura y puestos de difícil cobertura. ¿Sabe cómo se han aprobado esas zonas? Esas zonas se supone que son las que no quieren ir los médicos, ni los enfermeros, porque nadie quiere ir a la Sierra Norte de Sevilla a trabajar, ni nadie quiere ir a la Sierra de Jaén, ni a la Sierra de Huelva, allí perdido en la Quinta Puñeta, nadie quiere ir a trabajar a esos sitios. Pero eso ha pasado toda la vida también con los maestros. Porque a los maestros, muchos, o los interventores y secretarios de los ayuntamientos, que no les gustaba irse a la Cochinchina, pero cuando aprobaban las oposiciones sabían que sus primeros puestos siempre iban a estar en sitios que casi nadie quiere. ¿Por qué? Porque la administración los ponía para que ocuparan esos puestos, simplemente. Y entonces la gente, pues, el maestro pues, se tenía que ir allí a un pueblo de Villanueva de los 20, yo qué sé, a la Cochinchina, ¿no? Da igual. Y ya pasa así toda la vida. Aquí no. Ahora en Andalucía hemos inventado un nuevo concepto. Zonas de difícil cobertura y puestos de difícil cobertura. Hombre, no, los sanitarios no pueden ir a un pueblo allí perdido cuando aprueban unas posiciones, no. Hombre, no. Vamos a crear un sistema nuevo. Sistema que consiste en, yo administración, si saco esos puestos por concurso de mérito no lo ocupa nadie, pues yo lo voy a convocar públicamente un concurso de méritos, ya en la oposición, para que los estatutarios entren como funcionarios, ya entren en la administración por un concurso de méritos, ya ni siquiera concurso de oposición, ya no oposición, ya entran directamente para que se vayan a esos sitios. ¿Y cómo se regula estas zonas y estos puestos de difícil cobertura? Dice, pues uno piensa y dice, bueno, como yo lo he visto en otras comunidades autónomas, pues será por los kilómetros, ¿no? Si la capital está aquí y está el pueblo, está a 200 kilómetros de la sierra, pues digo, será la lejanía, ¿no? Con las grandes capitales. No. Aquí se han inventado un sistema nuevo que, si yo saco una prueba selectiva y no se presenta gente, pues es un puesto de difícil cobertura. Es decir, que al final va a depender de lo que haga la administración. Esto es increíble. Yo alucino. Eso no es un criterio objetivo. Es una norma que no puede inventar esas cosas. Va a depender de lo que yo haga. Tiene que ser en función de la lejanía geográfica, de la dispersión de núcleos, yo qué sé, invéntate lo que tú quieras, pero no eso. Bueno, pues aquí se hace. ¿Por qué? Porque no es igual. ¿Sabe cómo lo regularon? En un decreto ley. ¿Sabe cómo lo hicieron ese decreto ley? Que yo lo pregunté. Digo, quiero el expediente, quiero la justificación de cómo hicieron este decreto ley. Y me contestan. Yo tengo la respuesta. Si a alguien le interesa, se la puedo enviar, ¿eh? No, es que aquí no hay expediente ninguno. Los decretos leyes no necesitan ningún informe. Entonces digo, ¿cómo se hace? El propio consejero fue al gobierno, al consejo de gobierno, y allí de viva voz dijo lo que tenía que tener, llevaría un papelito. Dijo, yo quiero el texto este. Está ya. Y así funcionan las cosas.
Porque esa es la segunda parte, los decretos leyes no tienen regulación. No tienen regulación. Lo único que les exige la normativa es que justifiquen la extraordinaria y urgente necesidad de aprobar un decreto ley. Pero punto. Que por supuesto nunca lo justifica, pero en fin, pero no tienen regulación. Ni en el Parlamento, ni en el Gobierno. Ni en el Parlamento va a convalidar, ni en el Gobierno. No se exigen informes preceptivos del Gabinete Jurídico. Ustedes piden los decretos leyes aprobados por la Junta de Andalucía, por el Consejo de Gobierno, y pueden ver en su página web, y verán que algunos decretos leyes tienen informe y otros no. Otros no tienen nada. No aparece nada en el expediente. Ya pueden imaginarse el motivo. Ausencia de regulación del transporte sanitario, lo he dicho antes. El transporte sanitario estaba regulado por una resolución del año 95 y no se ha regulado todavía. Sigue sin regulación el transporte sanitario. No hay regulación jurídica. ¿Están haciendo los contratos? Por la cara. Me invento el contenido del contrato, los pliegos, pero no hay regulación. Creación de 2 categorías de investigadores. Esto es lo último que han hecho. Han creado 2 categorías, para 2 categorías de investigadores en el Servicio Andaluz de Salud, que era un absurdo, porque la función de investigador de investigación lleva ejerciéndose desde hace mucho tiempo, porque la normativa lo prevé para cualquier categoría. Y ahora crean 2 categorías de investigadores y le voy a decir la razón. La verdadera razón. La verdadera razón es que quieren meter a un montón de gente por concurso de mérito y hacerlos funcionarios estatutarios por la cara. Son gente que han ido contratando para hacer investigaciones, lo han ido contratando y como ya tienen su experiencia y tal, concurso de mérito, para adentro. Ya está, no hay más. Esa es la realidad. No hay otra. Es que no hay otra. Incumplimientos. Vamos, otra cosa gravísima. Esto que te decía ahora es lo más grave, una de las cosas más graves que hay en la sanidad pública andaluza. ¿Sabes lo que es la cartera de servicios? No. Bueno, la cartera de servicios, el Sistema Nacional de Salud, tiene aprobada una norma que es básica para todo el Estado, donde dice todo lo que tienen, es decir, todo lo que tienen que cumplir obligatoriamente todos los servicios sanitarios. ¿Qué servicios tienen que prestar obligatoriamente? Y ahí tienen un anexo. En el anexo tienen un montón de cosas de atención primaria, atención especializada, un montón de cosas. Pero también dice la norma que las comunidades autónomas tienen que aprobar su cartera de servicios. Metiendo la nacional, evidentemente, cumpliendo la nacional y tienen que desarrollar la suya. Y la tiene que aprobar el Consejo de Gobierno de Andalucía. No existe cartera de servicios aprobada. No existe cartera de servicio aprobada. No hay ningún decreto. No lo van a encontrar. Búsquenlo, no lo van a encontrar. ¿Saben dónde está la cartera de servicio de la Comunidad Autónoma? En una página web del SAT que modifican cuando les da la gana. Poner lo que quieren, les da igual. Si es que les da igual. ¿Saben una de las cosas que tiene que contener la cartera de servicio? Los programas de salud pública. Todo el problema que ha habido de cribados de cáncer, cribados de cáncer de mama, yo lo aumento a los de cáncer de colon, a los de cervix, un montón de programas de cribados. Tienen que estar todos en la cartera de servicio, aprobados por el Consejo de Gobierno. Porque lo dice la Ley de Salud Pública de Andalucía. Todos los programas de cribados son materia de salud pública, tienen que estar aprobados. No solamente en la cartera de servicios, sino una orden de la Consejería de Salud. ¿Por qué? Porque la normativa, como garantía de esos programas, establecía quién es, como obligación de cada programa, quién es el responsable de cada programa de salud pública. ¿Cuáles son las garantías de los ciudadanos que entran en el programa de cribado? ¿Cómo se evalúa cada programa? Y con participación de los ciudadanos en la evaluación del programa de cada uno de ellos. En el de cáncer de mama, con todo el escándalo que ha habido. ¿Ustedes saben quién era el responsable de ese programa? No lo saben. No se sabe quién es el programa. ¿Cómo se evalúa ese programa? No se sabe, nadie lo sabe. ¿Por qué? Porque no está aprobada la norma. No están aprobadas. Y empiezan que si la mama, que si no sé cuánto. Yo invité a Mama que viniera aquí un día que iba a hablar del programa de cribado de cáncer y no apareció ninguna de las mujeres, para que yo se lo explicase. Los graves incumplimientos legales. Y todos los partidos callados. Y lo saben todos los partidos, las graves ilegalidades, porque yo lo he publicado, están publicados en el Libre, y se lo he enviado a cada partido, de los grupos de la oposición, del gobierno, de todos. Les da igual, nadie hace nada. Nadie ha hablado de las graves ilegalidades de los programas de salud pública. Nadie. Porque no interesa hablar de esos temas. Porque eso exige un control ciudadano de lo que están haciendo con esos programas de cribado. Y no quieren que entre nadie en esos temas. Porque siempre al poder le interesa manejarlo todo. Esos son los programas de salud pública, estoy hablando, ¿eh?
Acreditación de hospitales universitarios, ya lo comentaba antes. Las nóminas sin control horario, esos son los incumplimientos que ya he explicado también. Por cierto, muy importante, imagínense ustedes que existiese el control horario de todo el personal. ¿Qué impediría? Porque no sé si ustedes saben que en la Junta de Andalucía hay un sistema de información que se llama Geronte, donde están todo el personal estatutario de 100 y pico mil personas metidas ahí en el Geronte. Son los que, porque hace falta para cobrar las nóminas, hace falta para saber el horario, para todo lo que... ¿Qué pasaría si hiciera un control horario? Pues que en tiempo real todos los ciudadanos sabríamos quién está en su puesto de trabajo. Por categoría. Yo, una de las cosas que le he pedido hemos pedido y está en nuestro decálogo. Queremos saber en la asociación quiénes están trabajando en cada centro de trabajo. Es muy fácil. Tira del control horario y te sale cada centro sanitario en hospitales cuántos especialistas hay, cuántos enfermeros están trabajando en ese momento, a cada hora. Porque si hacen ficha, ya los tiene ahí. ¿Por qué no publican en tiempo real todo el personal que están en los centros sanitarios? Porque entonces no podrían manipular las cifras, como lo hacen. Y tienen que engañar a toda la ciudadanía. ¿Saben ustedes que en el cómputo de personal que hacen, si un mismo estatutario, un mismo profesional, trabaja 3 meses seguidos porque le van haciendo contratitos, los nombramientos de un mes, incluso discontinuo, lo consideran 3 personas trabajando en el centro? Esa es la manipulación. Y la gente no se entera de nada. Porque la única cifra, y se lo voy a enseñar para que ustedes lo vean, porque es muy interesante. Mire, esta lo publiqué yo, está publicado en el libro también, esta tabla. Ahí tienen el número de profesionales del SAS y de las agencias. No lo veo. Ah, perdón, que no lo he puesto. Perdón. ¿Ahora? Vale. Fíjense que hay fuente de datos, de los datos del SAS, por ejemplo, solamente del SAS, me he ido a 8 fuentes distintas. No coinciden ni... reclamaciones por incumplimiento. No, número de profesión. Bueno, ahí tienen la fuente. No coincide ni un número, ninguno. Son todas diferentes. Y las fuentes de datos de la agencia empresarial que ahora se han integrado en el SAS, pues no coincide tampoco ninguna. Entonces digo, ¿qué fuente es fiable? ¿De quién te puedes fiar? Eso lo explico con detalle y además están todas las fuentes puestas en el artículo. Pues solamente hay realmente uno fiable, uno, que cuando aprueban el presupuesto eran esos de personal, porque esa es la plantilla presupuestaria. Y eso no es el número de trabajadores, es el número de puestos que están dotados presupuestariamente, que tienen dinero para colocar a alguien ahí en ese puesto. Eso no significa que sea ese el número, ¿vale? Que esa es la segunda parte. Bueno, pues ahí tienen, no coincide nada. Cuando dicen 130.000, si te fijan, en el año 2025, la máxima cifra que también salía era de 116.000. Pero aquí da igual, porque dicen 20.000, no, 130.000. Y lo decían en 2022, que en 2022 solamente había 105. Y decían 130. 130. Es que yo me río porque me tengo que reír. Porque es que es vergonzoso, ¿no? Miren, aquí tienen un ejemplo. La consejera anterior, que ya ahora no está, bueno, está en otra consejería, da igual. El anterior de salud, en 2022, decía que había récord histórico en número de sanitarios. Sanitarios, decía, 125.000. Es que hasta lo dice mal, porque esa publicidad no es correcta, porque son sanitarios 75%, solamente, y los no sanitarios un 25%, de los que había entonces. Que no es eso, es decir, son muchos menos. Si es que van engañando, por eso no quieren que aparezcan los números reales en tiempo real de cada centro sanitario. Pues entonces lo sumarían los ciudadanos y se les cae todo el sombrado de la corrupción. Que ese es el gran problema que tengo. Ya tengo un salto, que es otro de los incumplimientos, los contratos administrativos. Miren ustedes. Estos son los umbrales que está utilizando la Junta de Andalucía, umbrales. Bueno, primero se lo voy a explicar. Todo expediente de gasto en la administración está fiscalizado previamente, en principio, por unos interventores. Es decir, cuando empieza el expediente de gasto, hay una serie de controles de los interventores para ver que cumple, que hay dinero en el presupuesto, que hay tal, para que se pueda realmente adjudicar el contrato. En el año 93 se inventaron, el Consejo de Gobierno se inventó un nuevo sistema para la sanidad. Ni hablar, fiscalización previamente. A posteriori, control financiero, permanente. Y se hace después. Cuando el gasto ya se ha realizado, hacen los controles 2 años después, más tarde. Porque así van prescribiendo los delitos, van prescribiendo las infracciones, ¿vale? Entonces,
no solamente no se controlaban a posteriori, sino encima pusieron unos umbrales de forma que los contratos que fueran de menor cuantía que estos que aparecían en esta tabla, no los veía nadie. Pues imagínense los órganos gestores frotándose las manos. Tía, pues yo le voy a dar la partida a todos los contratos a mi primo, si da igual, no lo va a controlar nadie. No lo va a controlar nadie. Miren ustedes ahí, contratos de servicios y suministros en el año 2014, 2015, 2016, 200.000 euros de umbral. Por debajo de 200.000 de los contratos no lo veía nadie. Nadie controlaba esos contratos. Pero en obra también igual. A partir de 5 millones, por debajo de 5 millones no los controlaba nadie. Joder, esto es jauja. Es la corrupción llevada a las administraciones del SAS. Es la impunidad absoluta. Lo que estamos haciendo es fomentando la corrupción. ¿De acuerdo? Y aquí tienen una tabla que dice de la asistencia sanitaria prestada con empresas privadas. Estos son datos sacados de la cuenta general, porque sabéis que ahora los partidos están diciendo según los presupuestos nunca se ha privatizado tanto como en la época del PSOE o ahora en la época del PP, no sé cuánto. Y utilizan presupuestos. Señores, los presupuestos los modifican una vez empieza el ejercicio económico. Llega el gobierno y modifican todos los presupuestos. Los presupuestos son orientativos, son cifras orientativas que ponen un techo de gasto, pero no son reales, porque la realidad del gasto es la que viene después, cuando se hace la cuenta general, que es la liquidación del presupuesto. Esos son los números que sirven. Y ni siquiera esos números sirven, porque ahora llega la segunda parte. Hacen la cuenta general y resulta que aparece en una cuenta que se llama 413, que es la cuenta de gasto extrapresupuestario, que no imputan al presupuesto, sino que es lo que le llaman coloquialmente factura en el trabajo. ¿Vale? Las meten ahí y eso va al año siguiente. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que pasa? Estamos hablando de, por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy claro. El SAS, en el año 2024 que fue, dejó 1.200 millones de euros de factura en el trabajo. ¿Qué pasa? Que al presupuesto del año siguiente lo tienen que subir. Dice, hemos aumentado el presupuesto de la Junta, no sé cuánto. Dice, no, y yo, pero si lo ha aumentado no para hacer nuevas inversiones, lo ha aumentado para poder pagar lo del año pasado, porque no lo ha pagado, tío. Y entonces engañan a la gente y los manipulan con los presupuestos. No se dejen manipular nunca por un dato de un presupuesto, jamás. Siempre por liquidación del presupuesto y la cuenta 413. ¿Saben ustedes quién hace el análisis de la cuenta 413? La Cámara de Cuentas de Andalucía. ¿Cuándo lo hace? Pasado unos cuantos meses, por no hablar casi de años. ¿Vale? Y entonces cuando te enteras de cuánto ha dejado de pagar el SAS. Y así funciona todo. Y todos los políticos siempre utilizan, además, el desconocimiento de los ciudadanos, utilizan la ignorancia de los ciudadanos en estos temas para manipular, para engañarlos. Y yo se lo digo siempre a los ciudadanos, y a la fuente. Escuchadnos, que somos los profesionales que conocemos estos temas, no os dejéis engañar. Que la asociación siempre os vamos a llevar por el buen camino. Que a mí no me paga nadie por esto, que lo hacemos gratis. Yo he dedicado mi vida, muchas horas de mi vida, a estos temas. Los conozco bien y no he cobrado ni un duro por estos temas, nunca. En mi asociación no se cobra. Trabajamos gratis. Y se lo explicamos a la gente, se lo ponemos en bandeja para que lo intenten entender. Pues nada, siguen creyéndose a lo que dicen los políticos de un partido o de otro. Son como auténticos borreguitos, los ciudadanos. Se lo estamos poniendo en bandeja la información, la estamos publicando en el Libre. La gente no lee. Es que no leen tampoco. No le interesa la información. Tenemos un grave problema en España. Muy grave, ¿no? Con estos temas. Estamos desencantados. Mira, aquí tienen la lista de estatutarios que están adscritos a dedo. Comisión de servicio, antes lo estaba hablando con Pablo, comisiones de servicio en el servicio central del SAS. Ahí tienen el listado. He pedido, estos son el número que hay en cada dirección general y en la dirección gerencial. Este es solamente el número. Yo he pedido el nombre y apellido, que es lo que me denegaron y es lo que ahora el Consejo de Administración me lo tiene que dar y no me lo quieren dar. Ahí tienen 121 en una dirección general, 91, 117 dicen. ¿Saben ustedes que la cantidad de médicos de familia que hay trabajando aquí, que no están en su centro de salud? Y llega los políticos, es que no tenemos médicos. Es que no hay médicos en el mercado, nadie quiere venir a trabajar. Pero si lo tienen todo metido ahí en los servicios centrales. ¿Para qué estamos los funcionarios? Si los funcionarios de carrera estamos para eso, para hacer el trabajo a veces ahí, no ellos. Vamos a ver, en la administración yo he pasado por muchos sitios, cuando hay que hacer un trabajo concreto de algo sanitario, por ejemplo, o de administración local, pues los funcionarios de carrera llamamos, creamos un grupo de trabajo y creamos a la gente
de los ayuntamientos, de los centros sanitarios, que damos un grupo de trabajo y se trabaja con ellos, evidentemente. Pero que estén allí trabajando todos los días. Pues todo a dedo. Ilegalmente, además. Ilegalmente. Porque esto se tiene que convocar públicamente. Como ocurre en Galicia. Si visitan la página del Sergas en Galicia, podrán ver que hay una convocatoria pública para comisiones de servicio. Comisiones de servicio son por 1 año y prorrogables como máximo 2 años. Nada más. No se puede estar más tiempo. En el servicio central de SAT hay gente que lleva ya 10 años, 15, trabajando allí de comisión de servicios. Es que le estoy diciendo que esto es una vergüenza. Eso es una de las denuncias que te ha puesto en la oficina antifraude. Ahí la tienes guardada en un cajón y que no la quieres sacar. Adelante. ¿Vale? Miren, esta es la lista de espera que me denegó también el SAS. La lista de espera de prueba diagnóstica, que por cierto el SAS no publica desde el año 2019, no publica ninguna lista de espera de prueba diagnóstica, aunque la norma se lo exige. Ponen miles de excusas para no publicarlo y tal. Se las pedí para el hospital del consorcio, el de Bormujo. Quiero la lista de prueba diagnóstica, la lista de espera. No me la querían, me la denegaron. La pedí al consejo, reclamaba al consejo de transparencia. Al final me la han tenido que dar. Ahí tienen. Demora de menos de 30 días en prueba diagnóstica, 226 pacientes. Demora de entre 1 mes y 3 meses, 349. Demora de 3 meses a 6 meses, 43. Demoras de entre 6 y 300 meses, hay 180 pacientes esperando una prueba diagnóstica, que es que a lo mejor se han muerto cuando le hagan la prueba. Y demoras de más de 300, encima hay resonancias magnéticas, 12 pacientes que llevan más de 300 días esperando una resonancia. Por eso no publican las cosas, porque sería escandaloso publicar las listas de espera de pruebas diagnósticas. Y no las quieren publicar. Esta es la transparencia de nuestro gobierno, ¿vale? Por desgracia. Ay, voy a escapar aquí. Voy a hacer una cosa aquí. Para ir ya más rápido y ya voy terminando, ¿vale? Acaban de anunciar la dispensación de medicamentos en la oficina de farmacia para los crónicos, para pacientes crónicos, en vez de hacerlo en la farmacia del hospital, que es donde siempre se ha hecho. Ya estamos estudiando, ya hemos pedido la documentación del convenio, la memoria justificativa, el informe del gabinete jurídico, porque nosotros entendemos que eso es ilegal. Las oficinas de farmacia no pueden estar suministrando medicamentos que corresponden a la farmacia hospitalaria. ¿Por qué? Porque tienen una función en la farmacia hospitalaria que son muy importantes, de seguimiento del paciente, de no sé cuánto. Esto es otro escandalazo, otro escandalazo de este convenio, que nosotros lo vamos a estudiar a fondo para después hacer correspondiente investigación y el correspondiente artículo y denuncia pública. Que ya veremos si pedimos además la anulación del convenio. Cuando me mande la documentación, si me la envían. Porque ahora me dirán que me la inadmiten, o me tacharán todos los nombres de todo, de los informes, de las memorias, tendré que ir al Consejo de Transparencia y de esa forma lo que hacen es demorar la entrega de la documentación 1 año y medio. Y así funciona la administración, ¿vale? Otra cosa gravísima, unidades de gestión clínica. ¡Ojo! En los hospitales, en los centros de primaria, en los distritos de atención primaria existen las unidades de gestión clínica, regulado jurídicamente. En los hospitales no. No está regulado en el decreto de atención especializada. Y sin embargo, en los hospitales siguen teniendo unidades de gestión clínica. Siguen teniendo unidades de gestión clínica. No están reguladas, da igual, no les importa. Ellos funcionan como les da la gana. ¿Sabes lo primero que yo me encontré en el SAS cuando llegué? Le hice una anécdota muy graciosa. Llego al SAS, bueno, lo he puesto, nombrado porque yo venía de un cese, de un puesto libre de designación, y me nombraron aquí un puesto provisional. Y me dicen, este es su jefe. Y le digo, ya, pero si esta persona no está, su puesto no está en la RPT del SAS. No está en la relación del puesto de trabajo que está haciendo aquí en el SAS. Dice, no, es que este fue un personal estatutario que fue nombrado por una resolución del director gerente. Pero si además tiene un nivel más bajo que el mío. Si yo tengo en mi puesto del nivel 25 y el suyo 24. ¿Cómo me va a dar? Y yo digo, ¿y este va a ser mi jefe? Y digo, ni hablar. Ni hablar. ¿Y sabe cómo se llamaba el puesto? Servicio de no sé cuánto. Y digo, ya, ¿y ese puesto en qué relación de puesto de trabajo está? No, no está. Es que se creó también por una resolución del director. Todo así.
Se inventan los puestos. Cuando yo llegué al SAT, ustedes empiezan a mirar, porque no han entrado, pues a lo mejor no han tenido esa oportunidad. Ustedes van mirando los cartelitos verdes que hay en todos los despachos y muchos nombres son inventados, no existen en las relaciones de puesto de trabajo, se los inventan. Porque, lo he dicho antes, de arquero revuelto, pues nadie sabe dónde está, nadie sabe lo que está haciendo. En fin. Pero son plantillas, ¿no? Relación de puesto de trabajo no tienen, ¿no? No hay relación de puesto de trabajo. En la administración general sí. En los servicios centrales del SAT sí hay relación de puesto de trabajo. Lo que pasa es que allí están los estatutarios a dedo que no ocupan ningún puesto, sino que ellos siguen cobrando por el puesto del centro de salud. Siguen cobrando por... Es más grave. Hay directivos con contrato laboral que tienen su función en el contrato laboral para ejercer el puesto directivo en el hospital y están trabajando allí en los servicios centrales del SAT, incumpliendo el contrato. Ya lo ha dicho la Cámara de Cuentas en su informe, si yo no me estoy inventando nada. Si ya lo dijo la Cámara de Cuentas, pero da igual. Aquí, como incumplir la ley en la regla, pues no está, ¿qué más dará? En fin, ¿qué efectos tiene esto en el funcionamiento del sistema sanitario? Pues todo, pues ya lo ven, ausencia de garantía de libertad y de derechos, una inseguridad jurídica brutal, que eso es lo peor que puede tener un paciente, no tener garantía jurídica. Hasta los propios jueces de la sentencia tienen problemas para interpretar lo que hay en el sistema sanitario público, muchos problemas. Colonización partidista de la función pública. Ahora llegamos a la segunda parte. Como la función pública, en teoría, sí, se puso en marcha para evitar los abusos de poder de los políticos, ¿qué han hecho los políticos y los partidos? Colonizar la función pública. Entonces se inventaron la libre designación para empezar a meter dentro de la función pública funcionarios culturales, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Yo antes le comentaba a Pablo, yo tengo un grupo de gente de la administración de la Junta de Andalucía que estamos recurriendo todos los PLD que salen en la Junta de Andalucía, ¿no? Todos los estamos ganando los Junta. Todos. Se anulan los nombramientos y los ceses. Porque cesan a la gente a dedo, sin explicar por el motivo del cese. Porque ya hay jurisprudencia del Supremo. Le han dicho, oiga usted, que no solamente sirve lo que la competencia va a cesar y para nombrar, que tiene usted que explicar el motivo del nombramiento y el motivo del cese. Y tiene usted que compararlo con todos los que se han presentado. No hay un concurso de mérito, no está arreglado, pero sí tiene que explicar y justificar por qué elige a esa persona y no a otra. Porque una cosa es discrecionalidad y otra arbitrariedad. Evidentemente. Pero ellos consideran que la libre designación es la confianza personal. es que es una locura. Lo que está pasando en la administración de Andalucía es de loco. Entonces los partidos siempre van a intentar colonizar mientras más puedan la función pública. Han llegado a nombrar PND ya por puestos de nivel 26, que es el 30 el máximo, ya van bajando hasta el 26, que el mínimo un 22, ya como sigan bajando van a nombrar a los guardias de seguridad y a todo el mundo ya por libre designación, porque ese es el deseo de los partidos, nombrar siempre a la gente a dedo, ¿entiendes? En fin, ausencia de transparencia, pues ya lo hemos visto, han visto ustedes lo que hay, no les interesa absolutamente nada. Otro tema que no publican, los acuerdos de gestión. Saben que hay un acuerdo se firman acuerdos de gestión con cada centro sanitario, ¿para qué? Para ver si se cumplen o no los objetivos marcados al principio del año. ¿Qué pasa con esos objetivos? Que los incentivos que cobran los profesionales dependen del cumplimiento de los objetivos. ¿Y ese acuerdo de gestión dónde están? Búsquenlo, no lo van a encontrar. No están, solamente publican el contrato programa del SAS con los centros sanitarios, que es muy general, ¿vale? Por cierto, en ese contrato programa pueden leer cómo se penaliza a los profesionales que derivan de la atención primaria de los centros de salud a los hospitales. Y para que la gente no lo vea bien, le llaman RET, razón estandarizada de derivación. Para que nadie lo entienda lo que es. ¿Vale? Y en función del cumplimiento de ese objetivo, de derivaciones o no, o te cobran más o cobran menos. Está mercantilizada completamente la sanidad pública. ¿Vale? A través de esos acuerdos de gestión es lo que nadie conoce. No se conocen. He pedido el contrato programa. He pedido los contratos programa, por ejemplo, del consorcio, otra de las cosas que pedí. No me lo han querido, me lo han denegado. También, porque me deniegan toda la información. Tenéis que pelear con la administración para que te den las cosas. Y la asociación somos ciudadanos, ¿eh? En fin. La participación pública, lo he dicho ya, es inexistente, la ineficacia es absoluta, la ineficiencia, claro, si hay de control del gasto económico, pues evidentemente las ineficiencias son absolutas. Esto es lo que le dijo el Tribunal Supremo en el acuerdo del Consejo de Gobierno en el año 93 en una sentencia. Le dijo, obviamente, no sería admisible
que por el hecho de eludir la forma jurídica correspondiente a la función normativa que se desarrolla, estamos hablando que tiene que aprobar un decreto, pudieran excusarse las garantías establecidas para el ejercicio legal de dicha función. Es decir, lo que hace aquí el Consejo de Gobierno es prescindir total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido. Cogen el acuerdo de la mesa sectorial, lo llevan al acuerdo del Consejo de Gobierno y no tramitan nada. No hay tramitación, no hay participación pública, no hay informes, otra barbaridad. Esto es un ejemplo que le quería poner de cómo se controlan, entre comillas, los contratos. Y ya con esto termino. Observen ustedes, porque esto no, si no lo ven, no se lo creen. Estos informes me costó exactamente 2 años conseguirlo. Lo pedí en 2019, me los denegaron. Se los pedí el SAS. El SAS los denegó a Hacienda. Hacienda me los denegó. Me tuve que ir al Consejo de Transparencia. Y al final, el Consejo de Transparencia dijo, no. Hacienda tiene que dar una parte, pero la otra parte la tiene que dar el SAS. Eso de derivar nada. Y dijo que el SAS me la tenía que dar. Se lo pedí, que ya tenía la resolución. No me contestaban. No me lo daban. Me tuve que ir otra vez a denunciar al Consejo de Transparencia. Oiga, me quiere dar ya los informes. Y así pelear más de 2 años para conseguir. Somos la asociación los primeros que conseguimos los primeros informes de control financiero permanente del SAS. Los primeros. Nadie había metido esto nunca. A partir de este momento empezaron varios partidos a decir, bueno, sabéis que hay unas denuncias penales en Cádiz y en Sevilla, en un juzgado, que están investigando los contratos de emergencia. Precisamente por los informes de los interventores. Los contratos que firmaron supuestamente por MD, que son contratos que se adjudican a él, ¿no? Claramente. ¿Qué pasa? Que, claro, se han basado en todo este trabajo. El trabajo lo hemos hecho nosotros, hemos abierto la vía, la hemos abierto. Y ahora ya la gente está empezando a pedir estos informes de control financiero. Pero la administración, le voy a decir una cosa, el control de 2022 del SAT y 2023 lo tengo pedido, lo he pedido ya 4 veces al SAT. Me lo han denegado las 3 primeras, diciendo que no los tenían todavía. Estamos en 2026. Se los pedí la última vez y ya ni me contestan. Me he tenido que ir otra vez al Consejo de Transparencia a decirle que me den los informes, que no me los quieren dar. Y así está, una pelea. Y estamos en 2026 y estamos hablando de control del gasto de 2022, escondiendo lo que dicen los interventores. Les voy a poner un ejemplo de lo que dicen los interventores. Solamente en control financiero se miran unos expedientes de gasto que son muestras. Observen las muestras. Es un 0,45% lo que se mira de contrato. Un 0,45%. En este caso, el gasto de 600 millones se miran de 37.000 expedientes se miran 169, el resto no se mira. No lo mira nadie. Nadie. ¿Saben cuánta incidencia tuvo? En la línea de abajo lo tienen. El 94% tienen incidencia. Yo soy el consejero de Sanidad y automáticamente doy la orden de que miren todos los contratos. Evidentemente. Y exijo responsabilidades. Nada. 0 responsabilidad. Fíjense las cosas que dicen los interventores. Se ha prescindido total y absolutamente del procedimiento legal establecido en la contratación, tramitación de emergencia. Adquisición de bienes sin reservas de crédito. No había dinero en el presupuesto. Da igual, ellos contratan, les importa. Incidencia con relación a la modificación de los contratos. Modifican los contratos por la cara y les da igual. Se ha prescindido total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido. Aumenta la vigencia de los contratos con prórrogas que no están previstas siquiera en el contrato. Y además son imposibles por la legislación de contrato. Se ha prescindido total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido fraccionando el objeto de los contratos. Son dos temas gravísimos, tan grave, que en la ley de transparencia son infracciones administrativas muy graves. ¿Saben cuántos expedientes disciplinarios han abierto con estos contratos? 0. 0. Formalización de prórrogas sin reserva previa de crédito. Esto es una de las infracciones muy graves de la ley de transparencia. Da igual, no importa. Esto es un acta de un testimonio de la jefa de servicio que había en la plataforma de contratación, las compras, lo que hacen los contratos, en un hospital de Granada, en la provincia de Granada, en la plataforma provincial. Se le preguntaba, esto es una de las querellas que puso la asociación. Y fíjense lo que dice la testigo. Manifiesta que era jefe de servicio y su intervención le corresponde elaborar los pliegos de cláusula y adecuar el procedimiento que se tiene que adecuar, tiene que controlar, que se adecua al procedimiento establecido en la ley de contrato. Dice, en lo que está con la raya verde, dice, le preguntamos si era cierto
que los funcionarios interventores no miraban todos los contratos, sino que miraban solamente una parte y tal. Y manifiesta que todos los hospitales del SAN han tenido un control financiero permanente, pero no intervención previa. Pero no significa que estuvieran exentos de intervención. Lo dice la jefa, sabiendo que había unos umbrales por debajo de los cuales nadie los mira. Y lo dice ella. Dice, si por la cuantía estaba exento el procedimiento, se le pregunta, si por la cuantía estaba exento el procedimiento de control posterior, manifiesta que no, que siempre han tenido un control por el órgano fiscalizador. Eso se lo dice al juez, como testigo, mintiendo como testigo. Y el juez sabía que estaba mintiendo porque tenía los documentos de los informes de la intervención. Y el juez callaba, la jueza en este caso. Se le preguntó si tiene conocimiento de los informes provisionales y definitivos del cumplimiento de la calidad. Y manifiesta que sí, que sí los conocía. Dice, recuerda abusos, manifiesta que es inevitable que hubiese errores perfectamente sustentables. Nunca ha habido un error importante. Nunca, dice. Le he leído antes lo que ha dicho los interventores en los informes. Eso que yo he leído de los informes, lo repiten cada año. Cada interventor provincial en cada provincia de Andalucía. Los 8 repiten lo mismo, todas las infracciones legales. Las repiten cada año. Y se siguen y siguen. Y ella, pues ¿saben ustedes que esta mujer, que era jefa de servicio, en 2019 fue nombrada directora de la plataforma de contratación de Granada? Y ahí sigue. Y ahí sigue. Es decir, mientras peor seas, mientras más incompetente seas, más lejos llegará y más nada. Y con esto, bueno, pues quería terminar. Si tienen alguna duda, si quieren que les envíe alguna información, ya saben que nos tienen dispuestos en la asociación para lo que gusten, y si necesitan alguna cosa, muy importante esta frase, ¿eh? La batalla eficaz es con la causa, no por los efectos. Esa es la pregunta que yo tengo, ¿cómo vamos a por la causa? Si tienen alguna duda, aquí tienen mi correo electrónico también, por si me quieren mandar alguna cosa. Y en lo dicho antes, Justicia por la Sanidad en el Libre, en esa página web tienen muchísima información. Mucha que la gente no ha leído, pero que son temas gravísimos, muy, muy graves. Yo veo una cosa. Has hablado de actos que son los de pleno derecho, en los que nos imponen unas normas a cumplir y que en realidad no son normativas. Por lo tanto, muchas veces también veo que hay una manera de ir contra esa causa de la que hablamos, que es la desobediencia civil, que claramente si son normas, pues sería punible, ¿no? Pero si hay una desobediencia civil en una norma que es nula de pleno derecho, también podría haber consecuencias para el ciudadano que la ejerciera, por ver si puede influir. Bueno, la desobediencia civil es que habría dos tipos. Hay normas que regulan determinados temas para que la gente que quiera, por ejemplo, en este caso la de la acreditación de los hospitales, te regulaba un procedimiento en una resolución nula de pleno derecho, regulaba un procedimiento que el que lo utilice, a lo mejor el que lo utiliza lo está utilizando de buena fe, entre comillas, porque él sabe, si supieran algo de derecho, saben que eso es una barbaridad, pero bueno, lo utilizan. Entonces, sí, ahí no hay desobediencia posible, porque eso significa, desobediencia significaría que nadie va a pedir, simplemente, y entonces pues no pasa nada, porque no hay consecuencia ninguna. Ahora, en otros temas, actos en los que sí haya obligaciones, como por ejemplo las retribuciones de los estatutarios. Pero claro, ¿qué van a hacer los estatutarios? Si lo único que pueden hacer es denunciarlo. Pero es que nos están metiendo, es que nos damos cuenta que los políticos nos están metiendo en una rueda, porque ese es el poder de los gigantes tiránicos, los tiranos grandes. Disculparme la voz porque es que vengo de un catarro. Los tiranos siempre abusan del poder, y claro, la desobediencia civil lo que trae normalmente es la represión, cuando hay un régimen tiránico. La desobediencia civil siempre tiene detrás la represión. Os recuerdo, si habéis visto la película de Gandhi, lo que ocurrió en India con Gandhi. Gandhi hacía una resistencia pasiva, en cierto modo llamaba a la desobediencia, en cierto modo, desobediencia civil, y claro, a él lo encarcelaban, le pegaban, yo sé, y llegaba la represión. Mataban a la población, los ingleses lo hacían. Es decir, la desobediencia civil tiene ese problema siempre, es la represión. Pero claro, la represión
que el tema, la represión al final hace caer a los estados, porque cuando el pueblo se ve que está siendo pisoteado de forma brutal por un estado, el estado acaba cayendo, porque eso ha pasado en todas las revoluciones, todas. Cuando hay represión acaban cayendo. Si os fijáis en la evolución de la historia universal, prácticamente todos los estados han ido evolucionando, pasamos de imperios, monarquías absolutistas, pero todas han ido cayendo, ¿por qué? Porque siempre al final ha habido una resistencia del pueblo. Yo soy muy partidario de las revoluciones pacíficas, no al estilo de pasar hambre, como hacía Gandhi, ¿no? De hacer ayuno, hay que plantearse, hacer ayuno también, pero es cierto que sería un camino, porque la mejor manera de hacer caer a un tirano es retirarle el apoyo. Retirarle el apoyo. Es decir, cuando hay mucha gente que dice no hay que votar, es que el hecho de no votar es retirarle el apoyo al régimen. Porque cada vez que alguien participa y mete un sobre, ya sea blanco, nulo, partido, lo que sea, cada vez que mete un sobre está participando en el régimen, está apoyando el régimen. Porque la participación es lo que legitima el régimen. La participación. Si la abstención fuera mayoritaria, los políticos estarían cagados. Si podéis tener ocasión de mirar muchas de las declaraciones que hacen los políticos a lo largo de los años, siempre veréis que temen mucho la abstención. ¿Por qué? Porque saben que es la forma en la que el pueblo puede llegar a plantearse, hostia, que si hacemos esto, esta gente no tiene apoyo, y si el gobierno intenta obligar a la ciudadanía a hacer algo y no tienen la legitimidad entiéndase como autoridad, no como legalidad, porque legal se puede formar un gobierno con un 20% de votos, vamos, claramente se puede formar, pero porque es legal, sí, es legal, pero no tiene la autoridad. Cuando un gobierno pierde la autoridad, empiezan a tambalearse. Es decir, siempre los tiranos caen cuando se les retira la autoridad. Lo que pasa es que la historia también nos ha enseñado que hay mucha gente que la ha hecho a base de revoluciones a lo bestia, ¿no? A ti. Pero bueno, hoy día yo creo que no es necesario. Antes lo estaba hablando con Pablo. ¿Cuál es la forma de retirar el apoyo al gigante, al tirano? En este caso, yo llamo tirano al régimen, partido gratis. Pues retirándole el apoyo, ese es el primer paso, fundamental. Retirarle el apoyo. Si seguimos apoyándolo, va a seguir. Porque tiene la legitimidad y además es normal, porque oye, usted ha participado más del 50%, por lo tanto la mayoría de los españoles me están diciendo que yo tengo legitimidad para seguir gobernando y para hacer lo que yo quiera. Esa es la realidad. Entonces, si evitamos eso sería lo ideal. ¿Qué porcentaje tendría que decir para que no gobernaran? No, para que no gobernaran, no. Para que no tuvieran legitimidad, que es distinto. Van a gobernar hasta, aunque vote un 20%. Van a gobernar. El gobierno que salga va a gobernar. Pero no tiene legitimidad. Y ahí es donde empieza el problema para ellos. Porque cada vez que intenten aprobar cualquier cosa, yo salto como ciudadano y digo, usted no tiene legitimidad para hacer eso. Y como pueblo no le apoyamos. Y el gobierno, muchas veces, porque ha pasado, cuando no tienen legitimidad, ha habido casos en los que han repetido las elecciones porque no tenían legitimidad, porque les daba miedo gobernar sin legitimidad. Y eso es lo que más teme un político, gobernar sin legitimidad. Es terrible para ellos. Respecto a lo que estás comentando, ya hay precedentes. Hay un pueblo que se negó en rotundo a presentarse al voto. Y entonces ese pueblo, como no se presentó al voto, todo el pueblo, pues resulta de que empezaron a obtener las reivindicaciones que estaban ejerciendo. Ya. Entonces, hay precedentes ya al respecto. Lo que pasa es que desde el principio de la exposición que estás haciendo, el problema está en que como la falta de información y la desidia que hay por parte de la ciudadanía hace que no se actúe como toca. Claro, es que es muy difícil. Hay pensadores que siempre han dicho que lo más importante para que hace caer un régimen es intentar movilizar a la gente más preparada. Porque el resto de la población ya seguirá a los más preparados. Es decir, si los más preparados son los que empiezan a poner en duda a los gobiernos y a los regímenes, el resto de las personas después ya cuando vean que se está cayendo, ¿vale? La gente cuando ve que se está cayendo el régimen, enseguida apoyan a los nuevos, porque eso es lo que siempre ha pasado en la historia. Y seguirá pasando. Es decir, el problema es convencer a los más preparados, y eso es muy complicado, porque también los más preparados, por desgracia, son muchas veces los más corruptos, porque ellos saben cómo manejar todo el tinglado y porque les interesa mucho el régimen, y ese es el gran problema. Bueno, pues tenemos la suerte que tú estás muy bien preparado y estás apoyando toda esta información a la ciudadanía para que podamos llegar a decir, vamos a seguir. Muchas gracias por la atención prestada.